Capítulo 10. Atenas, abril de 430 a.C. Espero que Ismenias cuide bien de Perseo. Eurímaco estiró el cuello y miró por encima del apretado gentío que había acudido a la asamblea. Sus ojos recorrieron las murallas hasta detenerse en la colina de las ninfas. Seguro que cruzan por ahí. Hay más gente que el año pasado, comentó Crefonte en tono sombrío. Eurímaco asintió en silencio, con la vista aún fija en la colina. Se habían situado en la parte alta de la ladera del Apnix, más allá de las filas de asientos talladas en la roca, y como ellos miles de ciudadanos aguardaban de pie, envueltos en un rumor tenso que se incrementaba minuto a minuto. Un cordón de esclavos escitas trataba de controlar que solo los ciudadanos accedieran al Apnix, pero estaban desbordados por la oleada de asistentes. En la asamblea se iba a decidir la estrategia que seguirían en aquel segundo año de guerra: capitular ante los espartanos, combatir con ellos en campo abierto o permanecer ocultos tras las murallas de Atenas. Esto último era lo que habían hecho el año anterior, y la postura que de nuevo defendía Pericles. De pronto se oyeron unos gritos violentos. Eurímaco y Crefonte se volvieron sobresaltados y vieron a varios hombres peleándose a puñetazos. Por sus ropas de lana barata y cuero era obvio que uno de los grupos estaba formado por campesinos, mientras que sus oponentes eran habitantes de la ciudad. En circunstancias normales, los esclavos escitas atajaban con sus bastones largos las peleas de la asamblea, pero ahora no se los veía por ninguna parte. Muchos hombres corrieron alejándose de la reyerta y algunos se unieron a ella. Eurímaco vio que uno de los contendientes caía al suelo y otro comenzaba a darle patadas en la cabeza. Se lanzó sin pensarlo, agarró por detrás la túnica del que estaba de pie y tiró de él hacia atrás. A continuación, se metió en medio de otros dos hombres que se golpeaban con saña. ¡Quietos! Seguían lanzándose puñetazos a la cara, esquivándolo como si fuera un árbol que hubiera brotado entre ellos. Por Zeus, ya basta. Consiguió separarlos y en ese momento apareció Crefonte con otros hombres y lo sujetaron. Uno de los contendientes se zafó tras darle a Crefonte un codazo en el estómago. Eurímaco vio que su amigo se encogía con el rostro crispado, se erguía de nuevo y asestaba un fuerte puñetazo en la cara del que lo había golpeado. El hombre se quedó aturdido y Crefonte volvió a echar el puño hacia atrás. Su expresión de fiereza salvaje impresionó a Eurímaco. Antes de que descargara el golpe, sus miradas se cruzaron por un instante. La rabia se enfrió en el rostro de Crefonte, que al mirar de nuevo a su adversario reparó en que apenas se mantenía en pie y se limitó a inmovilizarlo. Eurímaco vio que acudía más gente para intentar parar la pelea. De repente un 74. Puño lo golpeó en el pómulo derecho dejándolo mareado. Alzó los brazos y agachó la cabeza para protegerse. A su alrededor había un caos de túnicas y pies levantando polvo. Sintió otro golpe en el hombro y distinguió a quien la había tomado con él, un campesino delgado al que sacaba media cabeza. Cuando el hombre trató de volver a golpearlo, Eurímaco desvió su puño de un manotazo, se echó encima de él y lo envolvió con los brazos. El campesino se sacudió en vano mientras lo apartaba de la pelea. Se oyó el sonido característico de los bastonazos y Eurímaco vio que habían llegado varios escitas. Soltó al campesino y éste se revolvió contra él, pero se escabulló en cuanto vio a los escitas imponiendo la paz con contundencia. Crefonte apareció a su lado y regresaron al lugar que ocupaban anteriormente. Eurímaco observó de reojo a su amigo, pensando en su expresión salvaje durante la pelea. No le había visto esa expresión desde que era un niño, cuando acababa de quedarse huérfano y alternaba ratos de llanto con oleadas de ira que descargaba en cualquiera que hubiese a su alrededor, con excepción de Sócrates. Decidió no decirle nada. Te han dado un buen golpe. Crefonte torció el gesto y le señaló la cara. Está sangrando. Eurímaco se tocó la herida y el escozor le hizo entornar los ojos. La punta de los dedos se quedó ensangrentada. Vio que tenía la túnica manchada de sangre y meneó la cabeza. Podemos matarnos entre nosotros antes de que lleguen los espartanos. Utilizó el cuello de su túnica para limpiarse la sangre de la cara y apretar la herida. Después señaló hacia la multitud. Aquí hay miles de hombres que han tenido que dejar atrás sus granjas, sus altares e incluso las tumbas de sus familiares. Hay demasiada rabia acumulada. Si la tensión aumenta, puede producirse una matanza. La espera se prolongó todavía un rato hasta que al fin vieron que en la base de la colina aparecía el presidente del Consejo de los 500. Los miembros del Consejo, elegidos anualmente entre todos los ciudadanos, dirigían los asuntos del Estado y encabezaban la asamblea. El presidente subió la escalinata de piedra del estrado, esperó a que el público guardara silencio y abrió la sesión. El único punto que trataremos en la asamblea de hoy es si mantenemos o modificamos la estrategia que estamos siguiendo en la guerra. En primer lugar, tomará la palabra Pericles, hijo de Jantipo. La muchedumbre que recubría la Apnix se sumió en un silencio expectante. Ahí está, musitó Crefonte. Pericles subió lentamente la escalera del estrado. Tenía 65 años y sus movimientos poseían un aplomo sereno. Su cabeza alargada estaba cubierta por una cabellera del mismo tono plateado que su barba bien recortada. Se echó el manto hacia atrás en un gesto elegante y recorrió a su audiencia con una mirada firme.
Eurímaco notó que el silencio se hacía más profundo. Pericles comenzó a hablar y... 75. Su voz pareció disipar la tensión de la asamblea. Varones atenienses, por segundo año consecutivo se cierne una amenaza sobre nuestro imperio. Algunos hombres pueden subir a este estrado y afirmar que esa amenaza son los ejércitos peloponesios que marchan contra nuestra tierra, y que nuestra mejor alternativa es enfrentarnos a ellos antes de que avancen más. Sin embargo, sabéis tan bien como yo que el verdadero peligro es prescindir de la templanza y ceder a esas propuestas irreflexivas. Os pueden decir que resulta insufrible contemplar desde las murallas la destrucción de nuestros campos, pero, frente a nuestro gran imperio, que son unos campos que volveremos a cultivar y unas granjas que podemos reconstruir. Hizo una pausa y prosiguió con una voz fuerte y segura que ascendía por la ladera hasta los últimos hombres. Si meramente actuáramos por impulsos, sin pensar en las consecuencias, sufriríamos una grave derrota. Una derrota que nos arrebataría todo lo que nuestros padres, y muchos de nosotros, levantamos en el pasado durante largos días en los que no permitimos que el sufrimiento restara serenidad a nuestras decisiones. También ahora nos aguardan momentos difíciles, donde solo la sangre fría nos conducirá a la victoria, y con ella a la época de mayor seguridad, riqueza y gloria para Atenas. Está tocado por los dioses, se asombró Eurímaco al tiempo que miraba alrededor. La mayoría de los hombres asentía con convicción mientras escuchaba a su líder. El extraordinario carisma con el que los estaba convenciendo para que aguantaran cualquier sufrimiento era el mismo que le había permitido dirigir durante 3 décadas los destinos de los atenienses. Nominalmente solo era uno de los 10 estrategos, los cargos que se elegían cada año para dirigir el ejército, pero los ciudadanos siempre votaban a favor de sus propuestas. Los aristócratas lo valoraban por su origen noble y su comportamiento sobrio y distinguido, las clases más bajas lo apoyaban porque favorecía la ampliación de la democracia, y todos coincidían en reconocerle una gran capacidad para cualquier materia y una honradez sin fisuras. Igual que no debemos enfrentarnos al ejército enemigo en campo abierto, continuó Pericles, tampoco debemos ceder a las demandas espartanas. Gracias a nuestra flota, les devolveremos duplicado el daño que hagan en nuestras tierras, y finalmente su alianza pedirá firmar la paz al entender que solo los atenienses podemos tomar decisiones sobre el imperio de Atenas. Su exhortación a favor de una política exterior férrea arrancó una ovación de la asamblea que sobrecogió a Eurímaco. Estamos decidiendo el destino de cientos de ciudades, se dijo sin participar de la exaltación generalizada. La alianza ateniense en realidad era un imperio en el que más de 200 ciudades pagaban tributo a Atenas y obedecían sus órdenes. Las decisiones sobre política exterior las tomaban tan solo los ciudadanos de Atenas en su asamblea, lo que convertía su democracia en un régimen dictatorial para el resto del imperio. En cambio, en la asamblea de la Liga del Peloponeso, Esparta se reunía con sus aliados y tomaban conjuntamente las decisiones relativas a la política exterior de la Liga. Debido a ello, los espartanos 76. Habían lanzado una campaña de propaganda proclamando que ellos luchaban para conseguir la libertad para todos los griegos frente a la tiranía ateniense. Aquello era una burda falacia, si se tenía en cuenta que Esparta mantenía esclavizado a todo el pueblo griego de Mesenia desde hacía siglos. Pericles continuó asegurando que gracias a la justicia de su causa contarían con el apoyo de los dioses, y al decir aquello señaló hacia la Acrópolis. Con su gesto consiguió que miles de hombres se volvieran en esa dirección. Eurímaco también lo hizo, y contempló el mármol blanco del Partenón recortándose contra el cielo azul. Nadie puede negar que Pericles es el hombre que más ha engrandecido Atenas. El genial político había traído a la ciudad a los principales artistas e intelectuales del mundo, y había destinado una enorme cantidad de plata de los tributos a monumentales obras públicas que le habían valido el sobrenombre de Pericles Olímpico. Aquellas construcciones despertaban la admiración de todos los pueblos y engrandecían Atenas, además de haber supuesto una importante fuente de ingresos para los miles de hombres que habían trabajado en ellas. Eurímaco apartó la tela con la que se apretaba el pómulo y constató que todavía sangraba. Debemos mucho a Pericles. Hizo una mueca mientras volvía a presionar la túnica contra la herida. Pero si algo no sale como él espera, puede estar a punto de hacer que lo perdamos todo. 77. Capítulo 11. Atenas, abril de 430 a.C. El joven aristócrata se agarró el brazo con el rostro crispado de dolor y se volvió hacia su atacante. Un maldito esclavo. Miró hacia sus compañeros y gritó con fuerza. Me ha golpeado un maldito esclavo. Ismenias ayudó a levantarse a Perseo, lo colocó detrás de él y se quedó quieto con la cabeza agachada. Los gritos habían llamado la atención de varias personas. Zeus, Atenea, que no me detengan. Ismenias sabía que las leyes de Atenas eran diferentes para los ciudadanos que para los extranjeros y los esclavos. Si un esclavo entraba en un tribunal por haber atacado a un ateniense, lo mínimo que podía esperar era una condena a trabajos forzados en las minas de plata, donde las condiciones inhumanas lo llevarían a la muerte en cuestión de meses. El muchacho lo miraba con una mezcla de incredulidad y odio. Vas a pagar por esto, lo juro. Se volvió de nuevo hacia sus compañeros. Aristófanes se frotó la cabeza, donde le había golpeado la piedra de Perseo, y se miró los dedos en busca de sangre. Déjalos.
Perseo se dio cuenta de que parecía avergonzado. Son solo unos niños. Pero, vámonos. El chico cerró de inmediato la boca con expresión dolida. Antes de marcharse, miró a Ismenias y luego a Perseo rezumando inquina. Tú pareces un monstruo con esos ojos. Debes de ser hijo de Medusa. Perseo agachó la cabeza para esconder los ojos mientras los chicos se alejaban. Apretó los párpados y 2 lagrimones cayeron al suelo. Sabía que el color de sus ojos llamaba la atención, a veces otros niños habían bromeado al respecto, pero nunca le habían dicho nada que hiciera referencia a su madre. Mi madre no era Medusa, sollozó sin que nadie lo oyera. Medusa era un monstruo mitológico, una mujer con cabellera de serpientes cuya mirada convertía en piedra a todo el que la veía. Será mejor que nos vayamos. Ismenias lo tomó de los hombros y él se dejó conducir. Perseo. Se detuvo al oír la voz de Casandra. Quería darte las gracias. La niña llegó a su lado y él bajó la mirada, le daba vergüenza que lo viera llorar. También quería decirte que ese chico tiene envidia de tus ojos. Están llenos de luz. Perseo levantó la cabeza y sus labios se contagiaron de la sonrisa de Casandra. 78. Una extraña alegría le subió desde el estómago. Se quedaron mirándose en silencio, hasta que ella se dio la vuelta y volvió con Jantipa. En el camino de regreso, Ismenias observó la expresión feliz de Perseo y continuó avanzando con el ánimo oprimido. Cuando Eurímaco vuelva de la asamblea le contaré lo que ha ocurrido. Quizás su dueño fuera capaz de evitar que la denuncia prosperara, aunque hasta donde él sabía, Eurímaco no tenía amigos poderosos en Atenas. Recorrieron la llanura de los muros largos en dirección a la muralla que rodeaba la ciudad. El aire estaba estancado y a veces los envolvía un olor intenso a basura y excrementos humanos. Los refugiados en aquella explanada amurallada se contaban por decenas de miles, desparramados sin que apenas se hubiera logrado alguna organización. También había una gran cantidad de perros, vagando entre las chabolas inclinadas y las familias sentadas en el suelo polvoriento. Al llegar a lo alto de la colina de las ninfas, Ismenia se volvió para contemplar la aglomeración que dejaban atrás. Después miró hacia el interior de la ciudad, igualmente abarrotado. Le invadió una sensación de peligro inminente tan intensa que por un momento se olvidó de la amenaza que se cernía sobre él. Ruego a los dioses que se mantenga el orden dentro de nuestras murallas. A pesar de sus rezos, una semana más tarde estallaría la peste. 79. Capítulo 12. Atenas, abril de 430 a.C. Pericles continuaba hablando en lo alto del estrado, pero Querefonte llevaba un rato sin escuchar sus palabras. Miró de soslayo a Eurímaco, que seguía apretándose la herida del pómulo con el borde de la túnica, y luego bajó la mirada negando una y otra vez. En la pelea que había habido antes de la asamblea se había comportado como un animal, y se había estado preguntando por qué se había descontrolado de ese modo. Finalmente se había dado cuenta de que estaba tan alterado porque al ver al hijo de Eurímaco había recordado el oráculo de la muerte de Sócrates y la primera vez que había visto los ojos de Perseo. Volvió a mirar a Eurímaco. Tengo que decírselo. La necesidad de revelarle el oráculo le resultaba cada vez más acuciante. Debe compartir conmigo la responsabilidad de salvarle la vida a Sócrates. Quizá Eurímaco estaría dispuesto a emigrar a alguna de las colonias griegas de la península itálica o de Asia Menor. Allí podría criar a su hijo e impedir que regresara algún día a Atenas. Eurímaco. El público estaba aclamando algo que había dicho Pericles y su amigo no le oyó. Querefonte levantó una mano hacia su hombro, se quedó dudando y la bajó antes de rozar su túnica. Sócrates insistió en que no se lo dijera a nadie, pero Apolo me transmitió el oráculo sobre su muerte por algún motivo. Cerró los párpados y volvió a estar frente a la cortina que ocultaba a la sacerdotisa de Apolo. Sintió el frescor del templo, el olor dulce y pegajoso del laurel, de nuevo se estremeció con el gemido prolongado de la pitonisa antes de susurrar las palabras del dios. Abrió los ojos y contempló a Eurímaco con los dientes apretados. Después se alejó un paso sintiéndose culpable. Por el momento no le revelaría a Eurímaco el oráculo sobre la muerte de Sócrates, seguiría obedeciendo al filósofo en cuanto a lo de no contarle a nadie el oráculo. No obstante, en su interior guardaba otro secreto que ni siquiera había compartido con Sócrates. Lo siento, pero no puedes impedirme que trate de salvarte la vida. Siguiendo el dictado de su intuición, había viajado a Argos y Tegea, donde Eurímaco les había dicho que había nacido su hijo. Allí había estado investigando el misterio que rodeaba al origen de Perseo. Los atenienses ovacionaron con fervor la estrategia de mantenerse encerrados en 80. El interior de las murallas. Pericles permaneció en el estrado mientras lo aclamaban, con el extremo de la túnica recogido en el brazo izquierdo. Después bajó la escalinata y regresó junto a los miembros más destacados de la facción demócrata. Uno de los hombres se apartó del grupo y se dirigió a la tribuna, agitando la túnica con su andar apresurado. Bajo la barba negra y descuidada se divisaba su piel enrojecida. Cleón, por supuesto. Pericles lo observó con frialdad. El año anterior Cleón se había enfrentado con discursos agresivos a su estrategia de permanecer tras las murallas mientras los espartanos saqueaban el Ática.
Si hubiera convencido a nuestros ciudadanos de que salieran a luchar, Atenas ya no existiría. Habitantes del Ática, ciudadanos de Atenas, Pericles acaba de afirmar que mostrarnos cobardes nos hará fuertes. La voz de Cleón siempre era tensa y un poco aguda. Parecía que estaba chillando aun cuando no lo hacía, y ahora sí estaba haciéndolo. ¿Qué locura es esa, atenienses? ¿Acaso la cobardía no es una muestra de debilidad y fortalece siempre el ánimo del enemigo? Solo estoy de acuerdo con Pericles cuando afirma que conservar a nuestros aliados y los tributos que nos envían es absolutamente imprescindible en nuestras circunstancias actuales. ¿Pero creéis que van a seguir enviándonos su plata tras ver que cada vez que se acercan los espartanos nos escondemos detrás de las murallas como niños asustados? Pericles permaneció atento a la masa de atenienses que recubría la ladera del Apnix, observando su reacción a los aspavientos de Cleón y a su insistencia en que atacaran a los espartanos antes de que se internaran en el Ática. El político hizo una pausa en su discurso y algunos hombres gritaron enardecidos, pero eran una minoría. Cleón sabe que ahora no puede hacerlos cambiar de opinión. Está preparando el terreno para atacarme de verdad si la situación se complica. Sobre el estrado, Cleón gesticulaba de tal modo que había comenzado a sudar. Se detuvo un momento, aflojó su túnica y pasó un extremo de la tela por debajo de la axila, dejando el brazo derecho y parte del pecho al descubierto. Pericles reprimió una mueca ante la grosería de Cleón y se desentendió de la voz chillona de su oponente, que se embarcó en una larga y vana perorata. La estrategia de Pericles se basaba en la diferencia de fuerzas entre la alianza de Atenas y la de Esparta. Atenas era dueña de los mares con 300 barcos de guerra preparados y otro centenar que podía estar disponible en poco tiempo, mientras que la armada de la alianza espartana era 3 veces menor. Además, las tácticas navales y las tripulaciones atenienses eran muy superiores a las de sus enemigos. Somos tan superiores en el mar como inferiores en tierra, se dijo Pericles. Los atenienses nunca deben olvidar eso, por mucho que insistan locos como Cleón. Atenas disponía de unos 15.000 hombres de infantería, quizá el doble si se incluía a los adolescentes y a los hombres mayores que podían llegar a combatir en caso de necesidad. El ejército de la alianza espartana que había invadido el Ática el 81 año anterior, y que suponían que sería similar ese año, contaba con el doble de efectivos. Combatir en campo abierto sería un suicidio. La mayor parte de la asamblea escuchaba a Cleón con frialdad. Ahora no había peligro, pero a Pericles le inquietaba que en una situación extrema los atenienses no actuaran racionalmente. Se había percatado de la pelea multitudinaria que se había producido en lo alto de la ladera antes de que comenzara la asamblea. Era inevitable que aumentara la tensión al apiñarse tantos habitantes en el interior de la ciudad, pero confiaba en que imperara la cordura. Es imprescindible que mantengamos la estrategia del año pasado. Si nos quedamos en el interior de la ciudad, no nos sucederá nada. Las murallas eran inexpugnables, y gracias a los muros largos que conectaban la ciudad con el puerto del Pireo, un asedio terrestre no bastaría para asfixiar Atenas. La ciudad se nutría a través de los muros largos de las mercancías que llegaban al Pireo, y nada podía evitar que los trirremes atenienses salieran una y otra vez para atacar el territorio enemigo. Pericles se permitió una leve sonrisa al pensar en el último elemento que marcaba la diferencia en aquel conflicto, la riqueza. Los aliados de Esparta no pagaban tributo y Esparta no tenía tesoro. Por su parte, Atenas había acumulado antes de comenzar la guerra más de 6.000 talentos e ingresaba 600 más al año en tributos. 4. Poseía una enorme riqueza, si bien resultaba muy oneroso mantener activa una flota tan grande y a miles de soldados en el sitio de Potidea. El año pasado gastamos alrededor de 2.000 talentos. A ese ritmo solo podrían aguantar 3 años de guerra, pero esperaba que los costes se redujeran pronto. La mitad del gasto se debió al sitio de Potidea. Si conseguimos que la ciudad caiga, se multiplicará nuestra capacidad de resistencia. Pericles sabía que la alianza espartana había confiado en una victoria rápida. Ese año, sin duda, los espartanos los provocarían desde enfrente de las murallas para que salieran a combatir. Sin embargo, si mantenían las puertas cerradas y enviaban la armada a atacar el territorio enemigo, la facción pacifista de Esparta cobraría fuerza y quizá retomaría el control de su asamblea. El rey Arquidamo no quiere la guerra, pero necesita más apoyo interno, se dijo convencido. Necesitaban que la asamblea espartana comprendiera que sus incursiones en el Ática no podían hacer tanto daño a los atenienses como el que podía sufrir Esparta con los ataques a sus costas. Eso daría a Arquidamo la fuerza política precisa para retomar la senda del diálogo. En cualquier caso, Pericles no se engañaba. Sabía que para mitigar los ataques que recibía dentro de Esparta, Arquidamo haría ese año una demostración de fuerza y conduciría a sus ejércitos con mayor agresividad que el año anterior. Nuestros ataques navales también deben ser más agresivos, reflexionó. Si la armada no obtiene este año éxitos notables, mis enemigos se harán con el control de 82. La asamblea. Llevaban décadas intentando apartarlo del poder, pero hasta ahora se habían tenido que conformar atacando a sus allegados. Meneó lentamente la cabeza al pensar en cuántos habían sido. El músico y filósofo Damón fue el primero en caer.
Él le había enseñado los principios de la armonía y la importancia de la educación musical en los jóvenes. También le había dado el excelente consejo de ganarse el favor del pueblo extendiendo la retribución por ejercer funciones públicas. Hacía 15 años, la asamblea había decretado el destierro de Damón. Pericles miró a Cleón con resentimiento. Con objeto de minar su posición, Cleón había acusado de impiedad a otro de sus maestros, el filósofo Anaxágoras. La mente poderosa de Anaxágoras investigaba la naturaleza y había encontrado explicaciones racionales para los eclipses y otros muchos fenómenos naturales. Cleón consiguió que se iniciara un proceso contra él por afirmar que el Sol no era de naturaleza divina, sino una masa ardiente. Solo la intervención de Pericles había conseguido que Anaxágoras escapara de Atenas antes de ser condenado a muerte. Aún así, la mayor injusticia de todas la cometieron con Fidias. El genial escultor había llenado Atenas de estatuas maravillosas, como la de marfil y oro de Atenea que ocupaba el interior de su templo, o la de bronce de 50 pies de altura que defendía la ciudad desde lo alto de la Acrópolis. También había supervisado los trabajos de reconstrucción de la Acrópolis y había dirigido las obras del templo que era el mayor orgullo de Pericles y de toda Atenas, el Partenón. Era uno de mis principales protegidos, por eso inventaron acusaciones contra él. Cerró los ojos al recordarlo. Sus enemigos habían logrado que Fidias huyera como un criminal de la ciudad que tanto había embellecido. El ataque más personal, no obstante, se había perpetrado contra Aspasia, la segunda mujer de Pericles. Habían lanzado contra ella todo tipo de rumores, influir en su marido para iniciar la guerra de Samos de hacía una década, convencerlo de que mantuviera las exigencias que habían conducido al actual conflicto contra Esparta. Corromper a las mujeres de Atenas. Finalmente la habían juzgado por impiedad, y solo las súplicas de Pericles ante el tribunal habían conseguido que la declararan inocente. Cleón concluyó su intervención en ese momento y bajó del estrado evitando mirar a Pericles, que lo siguió con una mirada inquieta. Si la fortuna nos da la espalda, la próxima vez Cleón no se limitará a atacar a mis allegados. Pericles observó con preocupación la expresión satisfecha de su enemigo político. Primero pedirá mi cabeza en los tribunales y después lanzará a los atenienses contra Esparta en una guerra suicida. 83. Capítulo 13. Ática, mayo de 430 a.C. Aristón levantó su enorme hacha y la hoja de bronce relució contra el sol del Ática. Tensó los músculos de los brazos e impulsó el arma contra el tronco de un olivo. El filo lo seccionó limpiamente y el árbol se derrumbó como un soldado abatido en el campo de batalla. Irguió su cuerpo de titán y se enjugó el sudor de la frente con el dorso de una mano. En la atmósfera cálida que lo envolvía flotaba un repiqueteo de golpes secos, el afán de un ejército dedicado a talar la campiña ateniense. Vamos demasiado despacio. Las vides eran fáciles de quebrar o aplastar, pero requería mucho más trabajo talar un olivo o un frutal crecido, y no tenían hachas para todos los hombres. Se apartó del árbol caído y se acercó a otro olivo, al que un par de soldados arrancaban esquirlas de madera con sus hachas. 2 hombres aguardaban detrás para relevarlos, pues solo disponían de espadas con las que apenas podían arañar los troncos. Apartad. Los soldados obedecieron de inmediato. Aristón no se encontraba por encima de ellos en la jerarquía militar, pero estaba emparentado con el rey Arquidamo y su tamaño le proporcionaba una autoridad adicional. Además, manejaba con soltura aquella hacha descomunal que se había hecho fabricar en Esparta y que otros hombres apenas podían despegar del suelo. Aristón rugió cuando la hoja partió el tronco. Le dolían los brazos, pero de momento la única manera de causar daño a los atenienses era exterminando sus cultivos. La expedición avanzaba con una lentitud exasperante desde el principio. Antes de abandonar Esparta, con el ejército ya dispuesto para la marcha, el rey Arquidamo había organizado meticulosamente los preceptivos sacrificios a Zeus, a Cástor y a Pólux. Por supuesto, también habían celebrado sacrificios antes de cruzar la frontera, en esta ocasión a Zeus y a Atenea. Todos los días organiza algún sacrificio, como si este ejército no bastara para aplastar a los atenienses. Los soldados cubrían la campiña hasta el horizonte, infantería pesada de Esparta, batallones de Tebas, infantería ligera de Corinto y Megara, parecían una plaga enviada por los dioses sobre las plantaciones atenienses. Los campesinos se habían llevado las puertas y los marcos de sus viviendas, pero con las vigas de los techos bastaba para hacerlas arder. Las columnas de humo manchaban el cielo en cualquier dirección que se mirara. Deben de ser visibles desde Atenas, pensó mirando hacia el monte que lo separaba de la ciudad. 84. El sonido de una trompeta lo hizo girarse. Nos vamos. Sintió rabia porque quedaban en pie la mitad de los árboles, pero un momento después se extendió una agradable excitación en la boca de su estómago. Su siguiente destino era la ciudad de los atenienses. Al cabo de una hora, el grueso del ejército comenzó a desplegarse por la llanura de Atenas. Aristón contempló la ciudad mientras se acercaban. Nunca había imaginado que pudiera haber tantas casas juntas. Formaban una masa compacta en el interior de una muralla, tan alta como 5 hombres, que rodeaba completamente la población. Siguió avanzando con el ejército sin poder evitar sentirse impresionado.
Le habían hablado de los muros largos, pero con la imaginación no había podido componer lo que ahora estaba viendo, dos larguísimas murallas paralelas que recorrían la llanura hasta llegar al mar. Unían Atenas con su puerto, el Pireo, al que también protegían unas murallas poderosas. Brásidas tenía razón, no tiene sentido establecer un asedio. A pesar de la extensión de las murallas, con un ejército tan numeroso podían conseguir que por tierra no entrara ni saliera mercancía alguna de la ciudad, pero los mares pertenecían a Atenas. Debemos lograr que salgan de la ciudad o conseguir abrir una de sus puertas. El rey Arquidamo hizo que los 50.000 hombres de aquel ejército de aliados avanzaran en línea recta hacia Atenas. La mirada de Aristón fue atrapada por la Acrópolis, una isla de mármol resplandeciendo sobre la ciudad. El símbolo de la arrogancia de los atenienses. Sus labios se curvaron con desprecio al contemplar las inmensas columnas, pero en sus ojos apareció una sombra de temor. Observó con disimulo los rostros de los hombres que lo rodeaban. Todos miraban con reverencia hacia los templos de la Acrópolis. No volveremos a ser el pueblo griego más poderoso hasta que destruyamos Atenas. 85. Capítulo 14. Atenas, mayo de 430 a.C. ¿A cuántos hombres habrá matado hoy la peste?, se preguntó Eurímaco mientras hacía guardia en lo alto de las murallas. La epidemia había comenzado en el Pireo hacía 2 semanas. Nadie dio importancia a que algunos marineros cogieran un resfriado que pronto se les agarró en el pecho, pero se desató la alarma cuando la piel se les llenó de pequeñas pústulas y aumentó el número de enfermos. Al principio pensamos que un enviado de los espartanos había entrado en la ciudad y había envenenado los pozos del Pireo. Eurímaco meneó la cabeza angustiado. Ojalá se hubiera tratado de eso. Por desgracia, enseguida había corrido la noticia de que en Lemnos, Esiros y otras regiones estaban sufriendo una enfermedad que se contagiaba fácilmente y provocaba una mortandad muy alta. Se habló de tomar medidas, de restringir el paso en las puertas que conectaban la muralla del Pireo con los muros largos, pero solo sirvió para que se acelerara el flujo de personas que huían del puerto hacia la ciudad. La peste se había propagado en la abarrotada Atenas con una virulencia aún mayor que en el Pireo. Los ojos cansados de Eurímaco recorrieron el exterior, que apenas conseguía distinguir en la penumbra de la noche, aglomeraciones oscuras donde sabía que había vegetación. El sendero espectral que nacía en la puerta cerrada y se alejaba hacia el campamento que el enemigo había establecido a 30 estadios de la ciudad. No detectó ningún movimiento, pero llevaba 2 días sin dormir y temía que los espartanos pudieran estar acercándose sin que él se percatara. Avanzó hasta el final del pasillo y entró en un torreón cuadrado. Allí ascendió un tramo recto de escalera y llegó al nivel superior. Se encontraba en lo alto de una de las torres de la entrada principal de Atenas, la puerta del Dipilón. Apoyado en una almena había otro guardia, que se volvió sobresaltado y lo miró con la mano en el pomo de la espada antes de saludarlo con un gesto hosco. Maldita sea, estaba dormido. Eurímaco se asomó entre las almenas y escrutó las sombras. Luego se volvió hacia el soldado, que permaneció mirando hacia afuera con el cuerpo rígido. Sabe que si lo denuncio, probablemente lo condenen a muerte. De todos modos, no iba a hacerlo. Aquel hombre llevaba de servicio ininterrumpido 1 día y medio, igual que él. Ellos no tenían la culpa de que se multiplicaran las ausencias en el relevo de la guardia de las murallas. Se volvió para mirar hacia el este y comprobó que las estrellas cercanas al horizonte habían desaparecido. Cuando llegara al alba podría regresar a casa. Iba a dormir todo el día y por la noche volvería a las murallas. Suspiró con tristeza al pensar en Perseo, que llevaba semanas encerrado en casa. La última vez que había estado con él, hacía 2 días, casi se le saltan las lágrimas al 86. Ver los esfuerzos del pequeño por mostrarse valiente. Todos estamos asustados, hijo mío. Sintió el impulso de correr a casa para asegurarse de que Perseo se encontraba bien, pero debía esperar a que amaneciera. Cruzó la azotea del torreón para asomarse por el lateral que daba a las puertas. Por el camino observó de reojo al otro guardia. Le pareció que el sudor hacía relucir su frente y decidió no acercarse a él. La muralla de Atenas hacía un repliegue en la puerta del Dipilón, adentrándose en forma de U hacia el interior de la ciudad. De ese modo formaba un pasillo de 50 por 25 pasos, al fondo del cual se hallaban 2 gruesas puertas de madera y bronce. Si algún enemigo intentaba llegar a ellas, estaría rodeado por 3 de sus lados de murallas desde las que le lloverían flechas, piedras y brea hirviendo. Siguió con la mirada el sendero que nacía en las puertas. Se trataba de la vía panatenaica, el principal camino que unía Atenas con el resto de Grecia. El terreno más próximo a las murallas era el cementerio del Cerámico, el más importante de Atenas. Al tramo de la vía panatenaica que lo atravesaba se lo conocía como calle de las tumbas y en sus lados se alzaban las lápidas y los monumentos funerarios de los ciudadanos más notables. Eurímaco forzó la vista. Más allá de la calle de las tumbas se encontraba uno de los 3 grandes gimnasios de Atenas, la Academia, el recinto amurallado en cuyo terreno también se realizaban maniobras de infantería y caballería. Eurímaco creyó ver unas sombras moviéndose junto a la valla de piedra del gimnasio. Apoyó las manos en el borde de piedra y se inclinó hacia adelante.
Al cabo de un rato estuvo seguro de que algo se estaba moviendo. Se apartó de la almena y llamó la atención del otro guardia. Mira hacia la academia. El hombre se volvió hacia él con ojos vidriosos y luego se asomó al exterior. ¿Ves algún movimiento? Permanecieron un rato en silencio, escudriñando las sombras. Allí. Eurímaco señaló con el dedo. ¿Lo has visto? Está demasiado oscuro, rezongó el hombre. No se puede ver nada. Eurímaco continuó vigilando con una ansiedad creciente. Entre los defensores de Atenas corrían rumores sobre terribles máquinas de asedio con las que los persas habían conseguido derrotar al rey Creso de Lidia, tomando con facilidad ciudades consideradas inexpugnables. Toda la estrategia de Pericles se basaba en que los espartanos no tenían modo de superar las murallas de Atenas, pero algunos hombres aseguraban que el ejército enemigo contaba con esas máquinas. De repente se oyó un golpe lejano. Eurímaco dejó de respirar y unos segundos después el golpe se repitió. En el siguiente torreón un guardia corrió a asomarse en esa dirección. Se oyeron nuevos golpes mientras las sombras se acercaban, ahora claramente distinguibles. «¡Nos atacan!», gritó un soldado joven desde su izquierda. El enemigo no parecía muy numeroso, quizás se trataba de una avanzadilla para 87. Evaluar sus fuerzas. También puede ser una maniobra de distracción. Eurímaco inspeccionó rápidamente las murallas. Había soldados cada pocos pasos, todos pendientes de las sombras que se aproximaban. «¿Qué ocurre?», preguntó una voz apremiante desde el interior de la ciudad. «Se acercan varios soldados, señor. Son hoplitas espartanos». El soldado que hablaba tenía mejor vista que Eurímaco. «¿Qué significa varios soldados?», gritó el oficial desde tierra. Corrió a lo alto de la muralla sin esperar respuesta y comprobó personalmente que solo eran una docena. «Están rompiendo las lápidas», exclamó alguien. Ahora todos podían identificar las manchas oscuras de las capas espartanas que avanzaban hacia la ciudad por los márgenes de la calle de las tumbas. El sonido de piedra rota acompañaba su avance. «Mesorob», masculló el oficial. «Preparad los caballos». Eurímaco oyó carreras apresuradas y gritos a sus pies. Pericles había partido del Pireo unos días antes de iniciarse la epidemia, llevando consigo un centenar de trirremes y varios miles de los mejores hoplitas de Atenas. Su intención era causar la mayor devastación posible a lo largo del Peloponeso y al mismo tiempo impedir que triunfara la postura de Cleón, que abogaba por dejar de ocultarse tras las murallas y atacar al enemigo que estaba arrasando sus campos. Pericles no imaginaba que la peste eliminaría cualquier posibilidad de que nos organicemos para atacar. Eurímaco ni siquiera estaba seguro de que fueran capaces de defender todo el perímetro de las murallas y los muros largos. Al menos parecía que en la puerta del Dipilón se mantenía la disciplina. En la azotea del torreón donde él se encontraba aparecieron varios arqueros que se repartieron entre las almenas. En tierra se multiplicaron los relinchos de los caballos y el resplandor de las antorchas. Se apartó para hacer sitio a los arqueros y miró sobre el hombro de uno de ellos. Los espartanos se encontraban a unos 500 pasos de las murallas. Algunos derribaban las estelas de las tumbas a patadas, otros las utilizaban como masas para destruir estatuas y cerámicas funerarias. Un espartano enorme se adelantó a los demás y gritó hacia las murallas. «Perros atenienses, sois unos cobardes». Tenía una voz potente, áspera y llena de odio. «Abandonáis vuestra tierra y también a vuestros muertos». Le respondieron gritos e insultos desde las murallas. El espartano avanzó varios pasos, como si fuera a atacar las murallas él solo. «Vuestros ancestros lloran de rabia y vergüenza». Se aproximó a un conjunto funerario de una de las familias más ricas de Atenas, había 5 generaciones enterradas debajo de aquellas magníficas esculturas. Levantó una estatua de mármol de tamaño natural y la arrojó contra el resto del conjunto. El estrépito conmocionó a todos los atenienses apostados en las murallas. 88. Un arquero alzó el arco y disparó, pero la flecha apenas recorrió la mitad de la distancia. Eurímaco vio que tras las puertas cerradas ya había varios caballeros subidos a sus monturas. Pericles había ordenado utilizar la caballería en caso de que se produjeran incursiones demasiado cercanas, pero el oficial al mando no se decidía a abrir las puertas. Corría por lo alto de las murallas para asomarse en todas direcciones, tratando de asegurarse de que no había un comando más numeroso escondido. Si el enemigo conseguía tomar una sola de las puertas, se produciría un exterminio. El espartano utilizó una de las estelas para terminar de destruir el conjunto. Acto seguido, se levantó la túnica y comenzó a orinar encima de los restos. Desde las murallas podían oír su risa salvaje. «Abrid las puertas». Las 2 puertas se desplazaron a un tiempo y surgieron 2 filas de soldados a caballo. Dejaron atrás el torreón en el que se encontraba Eurímaco y continuaron a toda velocidad hacia los espartanos, que echaron a correr en dirección a su campamento. El hoplita enorme iba 50 pasos por detrás de sus compañeros. «Bien, van a alcanzarlo». Eurímaco apretó el puño con rabia, deseando que el jinete que iba en cabeza atravesara con su lanza al gigante espartano. En ese momento se percató de que desde el campamento enemigo se aproximaba una masa oscura y extensa.
Dar la vuelta, murmuró. Los jinetes detuvieron sus monturas y volvieron grupas como si lo hubieran oído. Todos iniciaron el regreso, menos uno que parecía dudar mientras contemplaba a miles de soldados peloponesios avanzando en su dirección. De pronto el espartano que había orinado sobre las tumbas tropezó y cayó al suelo. El jinete espoleó inmediatamente su montura contra él. Eurímaco calculó la velocidad a la que avanzaba el ejército enemigo hacia el jinete. Le da tiempo. Vio que el gigante se incorporaba pero no salía corriendo, y supuso que se habría herido al caer. El espartano se puso de lado en mitad del camino. El jinete ateniense bajó la lanza al llegar a su altura, pero su enemigo rodó sobre sí mismo y volvió a incorporarse mientras el caballo daba la vuelta. Antes de que el jinete reanudara el ataque, el gigante se abalanzó sobre él y derrumbó al animal de un puñetazo en la cabeza. El jinete consiguió caer de pie y sacó su espada. El espartano desenvainó la suya y rodeó el caballo para quedar frente a su adversario. Por Zeus, es enorme, murmuró el guardia que parecía enfermo. Eurímaco contemplaba la escena sin parpadear. El jinete ateniense parecía tener la talla del pequeño Perseo frente a aquel hoplita espartano. Detrás de él se acercaba el ejército enemigo con un murmullo creciente. El ateniense trató de llevar la iniciativa, pero el gigante golpeó su espada y lo desarmó. Desde la muralla los atenienses vieron que su compañero levantaba las manos para rendirse. 89. El gigante espartano lo decapitó con un solo golpe de espada. A continuación, el gigante se agachó para coger la cabeza por el pelo y la sacudió hacia las murallas soltando una larga risotada. Después se dio la vuelta y caminó hacia su ejército llevando la cabeza en la mano. 90. Capítulo 15. Atenas, mayo de 430 a.C. Perseo acomodó la tablilla de cera sobre las rodillas, repasó la última letra de su nombre y levantó la cabeza hacia Ismenias. El esclavo estaba sentado en un taburete de madera, con expresión taciturna y la vista perdida en algún punto de la pared. Perseo recolocó la tablilla para asegurarse de que Ismenias no podía verla y rascó la cera con el punzón de madera. San, Dra, se acordaba a menudo de ella, de su mirada dulce de cervatillo y sobre todo de que le había dicho que tenía los ojos llenos de luz. Sonrió al recordarlo, pero su sonrisa se apagó enseguida. Llevaba sin verla desde aquel día en los muros largos en el que había dado una pedrada en la cabeza a un chico llamado Aristófanes, e Ismenias había golpeado a uno de sus amigos aristócratas para defenderlo. Espero que no le pase nada a Ismenias, pensó alzando la vista para mirarlo. No habían tenido noticias desde entonces, si bien el tiempo parecía haberse detenido desde que la gente había comenzado a ponerse enferma y a él le habían prohibido salir de casa. Todos los días parecían iguales entre aquellas paredes. Repasó con el punzón el nombre de Casandra, al tiempo que recordaba lo que había dicho Aristófanes para meterse con ella. Utilizas palabras demasiado grandes para ti, igual que hacen los personajes de tu padre. Aquel día, en los muros largos, él no había comprendido la puya, no sabía a qué se dedicaba el padre de Casandra, solo conocía su nombre. Ahora ya sabía que era escritor, pues en cuanto su padre había llegado de la asamblea le había preguntado por él. Papá, ¿quién es Eurípides? ¿Qué Eurípides? ¿El escritor? Sí. ¿Lo conoces? Claro, todo el mundo lo conoce. El año pasado estrenó una obra que me gustó mucho, creo que se llamaba Medea. ¿Por qué lo preguntas? Por nada. He oído su nombre. ¿Es amigo tuyo? Sí, aunque hace tiempo que no hablo con él. Es muy amigo de Sócrates. ¿Te acuerdas de Sócrates? Perseo asintió. El señor que me hacía tantas preguntas. Hace mucho que no viene a casa. Eurímaco bajó los ojos entristecido. Lleva 2 años con el ejército, en Potidea. Cuando se fue, tú solo tenías 5 años. Hizo que Perseo se riera haciéndole cosquillas en la tripa. ¿Recuerdas que te reías mucho con él? Ay, sí, para. Perseo se retorció para escabullirse. Es que Sócrates decía. 91. Cosas muy raras, era muy divertido. ¿Cuándo va a volver? No lo sé, hijo. Espero que dentro de poco. Ismenias interrumpió sus recuerdos golpeando con el nudillo en la mesa. ¿Has terminado? Perseo levantó rápidamente la tablilla, preguntándose si el esclavo habría visto el nombre de Casandra. No, todavía no. Le dio la vuelta al punzón de madera y utilizó la parte plana para alisar la cera y borrar el nombre de la niña. Después escribió encima el suyo. Ya está. Le alargó la tablilla a Ismenias, pero antes de que la cogiera oyeron pasos en el patio y Perseo se levantó de un salto. Papá. Corrió hasta la puerta y se abrazó a Eurímaco. Este apoyó una mano en la cabeza del pequeño, cruzó una mirada con el pedagogo y sus ojos recorrieron la estancia. Le resultaba extraña la atmósfera tranquila que envolvían esas 4 paredes, cuando a pocos pasos el horror de la peste se había apoderado de la ciudad. Y al otro lado de las murallas los espartanos destruyen impunemente las lápidas de nuestro cementerio.
Acarició el pelo de Perseo mientras recordaba al coloso espartano que de un puñetazo había derribado a un caballo y después había decapitado al jinete con un solo golpe de su espada. Harían falta 10 hombres para acabar con ese guerrero. Perseo se apartó para mirarlo. Dijiste que ibas a llegar al amanecer. ¿Qué ha pasado, papá? Tienes cara de cansado. Eurímaco sonrió sin que sus labios se movieran apenas. He tenido que quedarme un poco más en la puerta del dipilón. El pequeño asintió y Eurímaco se alegró de que no comprendiera la amenaza que suponía que aquel ejército enorme estuviera acampado tan cerca de las murallas. ¿La gente sigue poniéndose mala? Sí, hijo. Ya sabes que es una enfermedad muy contagiosa, tienes que permanecer en casa. Perseo volvió a abrazarlo. Quiero que tú también te quedes. Eurímaco iba a decir que sí, que al menos hasta que volviera a hacerse de noche no tenía que salir. Sin embargo, sintió los huesos en los bracitos delgados de Perseo y levantó la vista hacia Ismenias. ¿Qué nos queda en la despensa? Un poco de trigo y aceite, señor. Trigo y aceite. Perseo llevaba 3 semanas sin comer otra cosa que cereal, y su excesiva delgadez revelaba que no era suficiente. Si se debilita, a la peste le. 92. Resultará más fácil entrar en su cuerpo. Desde que habían cerrado las murallas, se había organizado un reparto de trigo público para que nadie pasara hambre. Para conseguir otros alimentos había que acudir a los mercados y pagar un precio cada vez mayor. En los últimos días, la virulencia con la que se había cebado la epidemia en la ciudad había vuelto irregular el reparto de trigo y había desbaratado el mercado del Ágora. Ahora solo se mantenía abastecido el mercado del Pireo. Tengo que conseguir carne. Cerró los ojos tratando de reunir energías. Le parecía que podría quedarse dormido allí mismo, de pie, y que si se dormía, no despertaría hasta el día siguiente. Ismenias, dijo abriendo los ojos, quédate con Perseo y no salgáis. Voy a ir al Pireo a vender una vasija. Los que comerciaban con alimento estaban llenando sus bolsas de plata, pero nadie compraba cerámicas refinadas en una ciudad sitiada. El banquero al que Eurímaco había confiado sus ahorros había desaparecido, y el resto de su dinero se había volatilizado con rapidez en las últimas semanas. Solo le quedaba rezar a los dioses para encontrar un barco que fuera a partir, en el que su dueño valorara la posibilidad de vender una cerámica de buena calidad en otra ciudad. O al menos que alguien me la cambie por un buen trozo de carne. Apartó con suavidad a Perseo y le dio un beso en la frente. Vengo dentro de un rato. Perseo lo miró apenado. En su rostro demacrado los ojos claros parecían más grandes que nunca. Antes de salir de la cocina, Eurímaco se quedó mirando la cerámica de Odiseo, la que tanto le había gustado a su querida Altea. Apartó la mirada, no iba a deshacerse de ella si podía evitarlo, pero tenía que llevar algo valioso. Salió al pequeño patio interior, ocupado en gran parte por el horno en el que cocía la cerámica, y entró en la habitación que utilizaba como taller. A lo largo de una pared lateral se alineaban varias cerámicas de distinto tamaño. Escogió una vasija grande, una crátera para mezclar el vino y el agua en los banquetes. Estaba decorada con una escena festiva en la que 2 esclavas tocaban instrumentos musicales mientras unos hombres reclinados en triclinios las observaban. Al levantarla le sorprendió el peso de la vasija. No puede haber aumentado de peso, debo de estar más débil. Como les ocurría a todos los habitantes de Atenas, imaginó que aquel síntoma de debilidad se debía a la peste. Eso le hizo recordar al guardia sudoroso del torreón. No, solo estoy cansado, llevo 2 días sin dormir. Abandonó el taller con la crátera en brazos, salió a la calle y se dirigió a la vía panatenaica para llegar al ágora. En los márgenes de la amplia avenida había algunos cadáveres. Se cruzó con un grupo de esclavos escitas y le alegró que la policía mantuviera su actividad, pero el modo en que uno de ellos se quedó mirando su valiosa cerámica le hizo acelerar el paso. 93. Al llegar a la explanada triangular del ágora, la impresión le hizo detenerse. En contraste con el habitual bullicio alegre de los comerciantes ofreciendo su mercancía y los compradores regateando, reinaba un ambiente sobrecogedor, gritos desesperados de hombres y mujeres que sabían que se estaban muriendo. Gemidos de moribundos que trataban de ir a algún sitio, apenas capaces de arrastrarse, jóvenes y ancianos que habían muerto hacía días, retorcidos en el suelo sobre sus últimos vómitos de bilis. Eurímaco apretó la cerámica contra el pecho, como si le sirviera de escudo contra la peste, y torció a la derecha para bordear la explanada. Algunos hombres sanos se apresuraban de un lado a otro como él, y un grupo numeroso estaba entrando en el edificio del consejo con pañuelos en la boca. Pasó junto al recinto que albergaba el altar de los 12 dioses y vio a varios hombres agonizando a los pies del altar de piedra. Dejó a su derecha la estoa real y la estoa de Zeus. Aquellos pórticos, elegantes como templos con sus esbeltas columnas, se utilizaban para conversar protegidos del sol del verano o del viento frío del invierno. Los filósofos y los políticos solían aleccionar allí a sus seguidores, pero ahora no había nadie. Un movimiento entre las columnas de la estoa de Zeus hizo que se fijara mejor. 3 jóvenes con las túnicas mugrientas se inclinaban sobre un anciano tumbado en el suelo. Pensó que intentaban ayudarlo, pero 2 de ellos se incorporaron con las sortijas del hombre y el tercero lo despojó de su túnica púrpura.
Se la puso por encima y los otros dos rieron. Luego se agacharon junto al siguiente moribundo. Al otro extremo del ágora se encontraba la casa de la fuente, la mayor fuente pública de Atenas. Algunos de los enfermos se arrastraban en esa dirección. La peste daba una sed insoportable y ya habían muerto varias personas ahogadas al caer en los pozos o meterse dentro de las fuentes. Eurímaco abandonó el ágora con una sensación opresiva de angustia y continuó hacia la colina de las ninfas. Cuando la superó se mantuvo pegado a las murallas para evitar la estrechez de la maraña de pasadizos que discurría entre las casas. Decían que algunas calles habían quedado bloqueadas por la acumulación de cadáveres y que en algunas zonas de Atenas costaba tanto encontrar una salida despejada como en el laberinto del Minotauro. Llegó al tramo de muralla que separaba los muros largos de la ciudad, lo recorrió hasta alcanzar la puerta y la atravesó. No había estado en los muros largos desde los primeros días de la epidemia. Entonces aquella llanura alargada era un mar de chabolas en el que flotaba un olor penetrante a orina y heces. No era un espacio pensado para ser habitado y no contaba con conductos de desagüe como Atenas. Ahora muchas chabolas se habían desmoronado sin que nadie se ocupara de ponerlas de nuevo en pie, y el olor predominante era el de la putrefacción de los cadáveres. Se alejó de la muralla y comenzó a recorrer el único sendero despejado que conducía al Pireo. En una chabola a la que le faltaba uno de los lados vio los cuerpos. 94. Inertes de 2 adultos y 2 niños, unos encima de otros. Poco después reparó en el gran número de perros muertos entre los cadáveres humanos que salpicaban la llanura. Había oído que la enfermedad afectaba también a los animales que se alimentaban de los fallecidos. Muchas personas sanas estaban sentadas o tumbadas en el suelo, mirando al cielo. La desesperación les ha arrebatado la voluntad, se dijo observando sus ojos inmóviles. Otros lloriqueaban abrazados a sus rodillas y algunos vagaban sin rumbo entre las chabolas. Los soldados comentaban en las guardias de las murallas que la mayor parte de los que no estaban enfermos permanecían encerrados en sus casas, racionando el poco alimento que les quedaba o muriéndose de hambre antes que salir y arriesgarse a contagiarse. Nadie atiende a los enfermos, pensó al ver a un niño tosiendo violentamente junto al camino. Era más pequeño que Perseo y se encontraba solo. Quizá ha muerto toda su familia. Se apartó de él, mirándolo de reojo y sintiéndose miserable. Un gimoteo a sus pies hizo que casi se le cayera la vasija. Agua, por favor. Eurímaco saltó hacia atrás para evitar la mano que se extendía hacia él. Pertenecía a una mujer rolliza tumbada en el camino, desnuda y con todo el cuerpo cubierto de pústulas. No puedo ayudarte. La rodeó para continuar. Lo siento. Por favor. La mujer rompió a llorar mientras la dejaba atrás. A lo largo de la explanada vio a otras personas caminando a paso vivo. Todos evitaban acercarse a los enfermos. Al empezar la epidemia, los médicos de la ciudad se habían apresurado a atender a los primeros infectados. Poco después comenzaron a morir muchos de los propios médicos, y los pocos que quedaron se negaron a atender más pacientes. Los templos, oráculos y adivinos también tuvieron mucho trabajo los primeros días, pero la epidemia se intensificó y se vio que caían por igual los que se encomendaban a los dioses y los que no, por lo que los hombres habían dejado de creer tanto en una salvación humana como en una divina. El sendero describía una curva a mitad del trayecto hacia el Pireo, junto al muro occidental. Eurímaco vio que habían apilado varias puertas y tablones de madera para levantar una pira funeraria. El fuego se alzaba con fuerza, envolviendo un bulto oscuro que ya no se distinguía si era un hombre o una mujer. Varias personas rodeaban la pira y miraban en silencio hacia el fuego. De pronto aparecieron 3 jóvenes que llevaban sobre sus cabezas el cadáver de un anciano. Los dueños de la pira se interpusieron para bloquear su avance, pero ellos embistieron para abrirse paso y arrojaron el cuerpo del anciano, que se quedó en lo alto de la pira con la cabeza colgando del borde. Eurímaco no se detuvo a ver cómo acababa aquello. Para un ateniense tenía una enorme importancia enterrar de manera adecuada a sus muertos, pero la peste había acabado con todas las normas. 95. Media hora después llegó al final de los muros largos. Enfrente de él se encontraba la muralla que lo separaba del Pireo, con una única puerta abierta y fuertemente custodiada. Eurímaco pasó entre los guardias sin que le dijeran nada y se internó en la estructura ordenada de las calles del Pireo, tan diferente del desorden caótico de Atenas. Descendió por una de las avenidas hacia el mar notando los brazos cada vez más pesados, y tan amodorrado que de nuevo temió haberse contagiado. Solo necesito dormir. De pronto sintió que el mundo se volvía negro y sus piernas se doblaron ajenas a su voluntad. Apoyó una mano en el suelo, sujetando con el otro brazo la cerámica, y bajó la cabeza hasta tocar la tierra con la frente. Poco a poco recobró la visión, pero no las fuerzas. Se tumbó de lado y dejó que se extendiera por su interior aquel entumecimiento, cálido y confortable. Perseo. Recordó su cuerpo huesudo abrazándolo. Se puso boca abajo y se incorporó con una intensa sensación de vértigo. Levantó la crátera y avanzó tambaleándose hacia el mercado del puerto. 96. Capítulo 16. Ática, junio de 430 a.C. Hemos atrapado a unos atenienses que escapaban de la ciudad.
El rostro de Aristón se distendió en una sonrisa al escuchar aquellas palabras. Llevadlos a la tienda. Cuando el soldado iba a darse la vuelta, alzó una mano para retenerlo. Espera, ¿cómo son? No son esclavos, sino hombres libres. Casi todos los que huían de Atenas eran esclavos. 2 hombres y un chico. Escaparon anoche y estaban tratando de encontrar una embarcación. La sonrisa de Aristón se acentuó. Llévame solo al chico. El soldado se alejó y Aristón se dirigió a la tienda donde interrogaba a los prisioneros. Le habían asignado esa tarea al comprobar que su tamaño favorecía notablemente la cooperación de los interrogados. Apartó la lona que cubría la entrada de la tienda, se internó en la penumbra cálida y esperó de pie. Estaba cansado de pasar todo el día talando árboles, pero prefería que los prisioneros tuviesen que levantar la cabeza al mirarlo por primera vez. Cruzó los brazos y se quedó pensativo. Llevaban ya 3 semanas devastando las tierras orientales del Ática, pues el rey Arquidamo había decidido rodear Atenas y conducir los ejércitos hacia el este. Ni siquiera ha atacado las murallas una vez. Al contrario de lo que había pensado antes de salir de Esparta, las diferencias con su tío Arquidamo habían aumentado a lo largo de aquella campaña. El peor momento había sido cuando, tras destrozar las tumbas de los atenienses, había regresado llevando en la mano la cabeza de uno de ellos. Has puesto en peligro a cientos de soldados. Le gritó Arquidamo delante de varios oficiales. Aristón había sido el cabecilla de aquella escaramuza, para la que había convencido a una docena de hombres. Al enterarse, el rey había enviado un regimiento para protegerlos. Desde un punto de vista militar, ha sido una absoluta estupidez. Arquidamo clavó sus ojos de anciano en su sobrino. Pero todavía es peor el sacrilegio que has cometido, rompiendo las tumbas y meando en ellas como si fueras un perro. Debería enviarte a Atenas cargado de cadenas. Aristón tensó el cuerpo. Si alguien intentaba hacer aquello lo mataría. Aunque fuera el mismo rey. Me avergüenzo de que seas de mi familia. Arquidamo bajó el tono y se le acercó. Ni tu padre ni tu hermano habrían hecho jamás algo parecido. Apártate de mi vista. 97. Desde aquel día Arquidamo y él no habían vuelto a hablar, pero la garganta de Aristón seguía llenándose de bilis al recordar las palabras de su tío. La lona de la tienda se retiró dejando entrar la luz del sol. Traigo al prisionero. El soldado empujó al chico, que cayó de rodillas a los pies de Aristón. Deyanira procuró moldear la masa de harina, miel y aceite con la forma de la estatua del templo de Artemis Ortia. Alargó un poco más la figura aplanada y después pellizcó con los dedos para formar el cinto que le ceñía el talle. Cuando quedó satisfecha, la metió en el horno. No entres en la cocina hasta que salga yo, le había dicho a la esclava antes de empezar. Por supuesto, la mujer no hizo preguntas, pero Deyanira leyó en su semblante que le parecía extraño que quisiera estar a solas en la cocina. No es que fuera peligroso que la esclava viese lo que estaba haciendo, pensaría que se trataba de una ofrenda para pedir quedarse embarazada de nuevo, pero Deyanira necesitaba intimidad. Esperó sentada en el suelo de tierra, con la mirada perdida en el fuego. Aquellas semanas que Aristón llevaba fuera de Esparta habían sido una bendición, y ella había rogado a todos los dioses que el ejército regresara con la noticia de la victoria sobre Atenas y la muerte de su marido. Pero no era eso lo que iba a pedir con la ofrenda que estaba preparando. Ya han pasado 7 años. Cada año hacía una ofrenda especial a Artemis para que cuidara de su bebé de ojos grises. Sabía que no debía pensar en él, los ancianos y el propio rey habían aceptado que Aristón lo rechazara, pero la unía a ese bebé un sentimiento más fuerte que su temor a las leyes de los hombres y de los dioses. Cuando la ofrenda terminó de cocinarse, la sacó con un paño y la dejó en el suelo para que se enfriara. Al cabo de un rato la envolvió en el paño y la metió debajo de su túnica, que dejó un poco suelta. Abandonó la vivienda y dirigió sus pasos hacia el santuario de Artemis Ortia. Aunque durante la campaña militar había muchos menos hombres en Esparta, le pareció que la seguían 100 ojos. No pueden ver mis pensamientos, nadie sabe que estoy cometiendo una impiedad. Siguió avanzando con la mirada en el suelo. El crimen de impiedad podía llegar a castigarse con la muerte. Al llegar al espacio despejado entre las antiguas aldeas de Limnas y Sinosura vio a un grupo de chicos de entre 10 y 12 años formando de pie bajo el sol intenso, desnudos y descalzos. Llevaban allí desde el amanecer y ya había quedado atrás el mediodía. Se detuvo al distinguir una figura conocida. Calícrates. Su hijo se mantenía firme, con el mentón levantado hacia el macizo del Taigeto. 98. Tenía un cuerpo delgado y fuerte de piel oscura. Sus ojos se desviaron un momento hacia su madre, y una sonrisa leve asomó a los labios de Deyanira, pero Calícrates apartó la mirada sin variar la expresión. Es un soldado, se dijo con una mezcla de orgullo y tristeza. Se alejó de la compañía de muchachos y llegó al templo de Artemis. En su interior se encontraba la antiquísima estatua de madera de la diosa, pero Deyanira se dirigió al altar exterior de piedra. Cada año se celebraba en él una ceremonia en la que varios jóvenes competían para mostrar quién aguantaba más mientras los flagelaban con varas de mimbre. La sangre que regaba el altar aplacaba a la diosa, y los padres de los jóvenes los animaban a gritos para que no desfallecieran.
Deyanira extrajo la ofrenda con forma de Artemis y la depositó a los pies del altar, entre una figura similar realizada en madera y otra de plomo. Manteniendo las manos sobre la ofrenda, cerró los ojos y rogó a la diosa. Artemis Ortia, tú que hiciste mi vientre fecundo para que diera vida a aquel bebé, lo recordó apartándose de ella, deslizándose entre sus dedos mientras la partera se lo quitaba para llevárselo a Aristón y a los ancianos. Cuida de él en el reino de los muertos, cuida de mi pequeño, diosa Artemis. Mantuvo los ojos cerrados. Solo lo había visto durante unos segundos, pero lo había sentido crecer en su interior, había sido parte de ella misma durante meses. Había muerto pero seguía siendo su hijo, tan real como Calícrates, aunque no creciera con el paso de los años. La muerte lo había apartado del tiempo y en su corazón siempre sería un bebé, pestañeando hacia ella sin poder entender qué ocurría. Cuida de mi hijo, Artemis Ortia, allá donde esté. Aristón contempló al chico que yacía ante él a cuatro patas, sin atreverse a levantar la cabeza. Ponte de pie, le dijo en un tono amable. El muchacho se irguió con torpeza. Tenía unos 16 años, el cuerpo grande y desmañado y un rostro delicado en el que la mandíbula no dejaba de temblar. Su túnica de suave lino revelaba que pertenecía a una familia acomodada. Déjanos solos. El soldado que había llevado al prisionero salió de la tienda. Aristón se dirigió al chico, ¿eres ateniense? Sí, señor. ¿Quiénes son los hombres que te acompañaban? El chico tardó un segundo en contestar. Su valentía no daba para más. Mi tío y mi primo. Mis padres han muerto en la epidemia, y también mi tía. Queríamos llegar a algún sitio donde no hubiera peste. Aristón se inclinó sobre él y susurró junto a su oído, quiero que me digas todo lo que sepas sobre las fuerzas que tenéis en la ciudad, su estado, su disposición. El prisionero se quedó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas y Aristón. 99. Sintió asco al advertir que iba a ponerse a sollozar. Le golpeó en la cara con el dorso de la mano. El muchacho cayó al suelo y se cubrió el rostro, boqueando aterrado. Aristón agarró su túnica a la altura del pecho y lo puso de pie. Yo no soy soldado, señor. El lado derecho de la cara se le estaba enrojeciendo y no era capaz de abrir ese ojo. No puedo saber. Esta vez lo golpeó de frente. Su puño enorme le rompió los labios contra los dientes y le quebró la nariz. Una tormenta de dolor se desató en el rostro del chico, que se retorció gritando en el suelo. Aristón lo agarró de un brazo y volvió a ponerlo de pie. Notaba que la respiración se le había acelerado, debía hacer un esfuerzo para contener la marea de violencia que sentía crecer en su interior o destrozaría al muchacho. Baja las manos. El chico las apartó sin llegar a bajarlas, encogiendo el cuerpo. Ponte firme. Vamos. Su grito hizo que el prisionero se enderezara sin dejar de llorar. La sangre de su nariz se mezclaba con la que le salía de la boca y goteaba al llegar a la barbilla, trazando en el blanco de su túnica de lino rayas rojas que resaltaban con intensidad. Empieza a hablar, y procura dejarme satisfecho. La peste ha matado a mucha gente, no sé a cuántos. Nadie lo sabe, se apresuró a añadir. Su pecho subía y bajaba agitadamente mientras intentaba pensar. Las murallas están vigiladas todo el tiempo, sobre todo las puertas, aunque faltan hombres y los guardias tienen que hacer varios turnos seguidos. Lo estás haciendo muy bien. Aristón le sonrió. Sigue. Pericles se llevó 100 trirremes con 4000 hoplitas. Creo que han enviado mensajeros para avisarle de la epidemia, pero no sé si han contactado con él. ¿Pericles va a regresar? No lo sé, señor. Sacudió la cabeza salpicando sangre. De verdad que no lo sé. Aristón se dio la vuelta. Ya había interrogado a varios prisioneros que habían escapado de Atenas, la mayoría esclavos, y conocía la situación de la ciudad bastante bien. Aquel chico no iba a aportarle ninguna información adicional y quería buscar al rey para transmitirle el plan que había desarrollado con todos los datos que había recabado. Si consigo convencer a Arquidamo, entraremos en Atenas en cuestión de horas. Encaró al muchacho y le golpeó en la boca con hastío. Notó que se rompían algunos dientes y el chico se derrumbó dando alaridos. Chilla como un cerdo. Apartó la lona que cerraba la tienda y se agachó para salir. Llévate al prisionero, ordenó al soldado que aguardaba junto a la entrada. El campamento se había establecido cerca de la costa y se extendía a lo largo de decenas de estadios. Aristón echó a correr para atravesarlo cuanto antes. Todavía. 100. Quedaban 3 horas para que se pusiera el sol, su plan podía ponerse en marcha aquella misma noche. Al cabo de media hora llegó al extremo occidental y se dirigió a la tienda del rey. Al acercarse advirtió que Arquidamo departía con varios oficiales en terreno descubierto, mirando hacia las murallas de Atenas, que se encontraba a una distancia de 50 estadios. Aristón, lo recibió Brásidas, ¿alguna novedad con los prisioneros? Todos repiten lo que ya sabemos. Muchos han muerto o enfermado por la epidemia, y las fuerzas que defienden las murallas están débiles y desorganizadas. Se aproximaron otros oficiales. También coinciden en que Pericles se llevó 100 trirremes con 4000 de los mejores hoplitas atenienses.
Mientras hablaba, Aristón era consciente de que el rey Arquidamo lo ignoraba premeditadamente. Estaba conversando con uno de los éforos que había acompañado al ejército en representación de la asamblea. Aristón creía saber de qué estaban hablando y subió el tono de voz para que pudieran escucharlo con claridad. Sé que un ejército tan numeroso como el nuestro es difícil de abastecer y que no nos quedan muchos víveres, pero creo que podríamos tomar la ciudad en pocos días, quizá esta misma noche. Una vez dentro, dispondríamos de todo su trigo. Se percató de que el rey estaba escuchando, aunque seguía sin mirarlo. Sabía que la estrategia que quería sugerir debía tener en cuenta que el ejército no podía tardar mucho en regresar a Esparta o corrían el riesgo de que volviera a levantarse la población esclavizada de Mesenia. Faltan hombres en los relevos de las murallas de Atenas y sus fuerzas de caballería son limitadas. Creo que tendríamos éxito si esta noche lanzáramos un ataque simultáneo contra todas las puertas. Si cae alguna, reagruparíamos todo el ejército contra esa puerta y entraríamos en tromba. Una vez dentro, bastaría con dejar una parte de las tropas y el resto podría regresar a Esparta. Aristón, el rey Arquidamo se dirigió a él sin mirarlo y señaló hacia las murallas de Atenas. ¿Qué ves? Unas murallas con unas puertas, mi señor. ¿Y qué hay a los pies de esas murallas? Cerca de las puertas. No se apreciaba a esa distancia, pero Aristón sabía a qué se refería. Cadáveres, señor. Piras funerarias, tumbas. Cadáveres quemados, cadáveres enterrados, cadáveres amontonados. Mueren a cientos, quizá a miles. Así es, mi señor. Ahora sería más sencillo derrotarlos que nunca. Arquidamo asintió despacio. Creo que tienes razón, si esta noche atacáramos todas las puertas, probablemente alguna caería. El tono del rey hizo que Aristón no sonriera. Entraríamos en la ciudad y entonces esa epidemia que los dioses han mantenido hasta ahora alejada de nuestro ejército se propagaría entre nuestros hombres. Creo. 101. Que caeríamos a cientos, quizá a miles. Arquidamo se giró hacia su sobrino con una mirada fría. Ya supone un riesgo elevado contactar con los atenienses que escapan de la ciudad. Ha sido una buena campaña, llevamos 7 semanas devastando sus tierras y la epidemia ha debilitado aún más su posición. Aceptarán nuestros términos para firmar un acuerdo de paz. Se volvió de nuevo hacia Atenas. Mañana regresaremos a Esparta. Aristón también miró hacia la ciudad. Los dioses habían enviado una epidemia sobre los atenienses, los sacerdotes decían que había sido el dios Apolo, pero eso no acabaría con ellos. Contempló la espalda de Arquidamo y sintió una corriente de odio. Va a ofrecerles la paz. Le daba igual qué términos se acordaran, tenían al enemigo herido a sus pies, no debían dejarlo vivo. El rey es un cobarde y un traidor. Su mirada recorrió las poderosas murallas de Atenas y se detuvo en la estatua de Atenea de la Acrópolis, bajo la que morían sus protegidos. Espero que la maldición de Apolo consiga matar hasta al último de los atenienses. Cerró el puño y se miró los nudillos. Todavía estaban manchados con la sangre del muchacho. 102. Capítulo 17. Potidea, julio de 430 a.C. ¿Qué ocurre ahí? Sócrates advirtió que en un extremo de su campamento, cerca de las murallas de Potidea, se había congregado un grupo numeroso de soldados. Al acercarse descubrió que el célebre adivino Aminias estaba hablando en medio del grupo. Aminias viajaba con el ejército para aconsejar a los generales, ya fuera interpretando el modo en que se comportaban los animales o los signos que los dioses enviaban mediante fenómenos naturales. Cuando no estaba trabajando para los generales, conseguía que buena parte de los soldados acudiera a él en busca de presagios y vaticinios sobre sus vidas. Entre los jugadores profesionales de dados y los adivinos, muchos hombres vuelven de las campañas militares más pobres que cuando salieron de Atenas. Sócrates se internó en el grupo con su espada y su pesada coraza de bronce. La voz de Aminias era fuerte y resumaba confianza a pesar de su juventud. Llevaba el pelo más largo de lo habitual, la barba afeitada, y era el único de los presentes que no portaba armas ni protecciones de ningún tipo. Su túnica larga estaba teñida de amarillo y tenía un vistoso ribete rojizo que hacía ondular al mover los brazos. Su puesta en escena es muy buena. Los labios de Sócrates esbozaron bajo su barba una mueca de contrariedad. Sin duda le procurará muchos clientes. Aminias estaba explicando que su conexión especial con los dioses le permitía saber qué actos debían llevar a cabo los hombres para obtener su gracia. Sócrates carraspeó con fuerza y el adivino se interrumpió. ¿Puedo hacerte una pregunta, Aminias? Se oyeron algunas protestas entre los soldados, pero al ver que quien intervenía era Sócrates, las protestas cesaron y todos prestaron atención. Habla, Sócrates. Si tienes dudas en alguna materia relacionada con los dioses, mi conocimiento sobre ellos servirá para resolverlas. Estoy seguro de ello, y por eso me he permitido interrumpirte. Estabas diciendo que sabes qué actos son piadosos y cuáles impíos. Para poder hacer esa distinción en todo momento, es necesario tener profundos conocimientos sobre la piedad, ¿no es así? Por supuesto, Sócrates, de otro modo, yo no sería capaz de interpretar a los dioses.
Te ruego, entonces, que nos aclares a todos qué es la piedad. El adivino respondió al momento. Perseguir a un asesino o a un sacrílego es un buen ejemplo de piedad, aunque quien cometa el crimen sea tu mismo padre. No en vano sabemos que Zeus, el mejor y el más justo de los dioses, encadenó a su padre porque devoraba a sus hijos contra. 103. Razón y justicia. Sócrates enarcó sus cejas espesas. Es una gran respuesta, Aminias, pero lo que te he pedido no es que proporciones algún ejemplo de acto piadoso, sino una idea clara y distinta de la piedad, de aquello que está presente en todos los actos piadosos y los convierte en tales. Si nos das esa idea, podremos utilizarla para juzgar si cualquier acto es piadoso o impío. Aminias tomó aire y lo soltó mirando a Sócrates con una sonrisa algo rígida. Si eso es lo que quieres, no tendré problema en satisfacerte. Eso es lo que me gustaría que nos dieras, Aminias. Lo que agrada a los dioses, Sócrates, eso es la piedad. El adivino se giró a ambos lados, mirando satisfecho a su audiencia. Te agradezco, Aminias, la precisión de tu respuesta. Sócrates ladeó ligeramente la cabeza. Sin embargo, creo que ahora debemos examinar si es cierta. ¿No es verdad que entre los dioses hay disputas y desacuerdos? Sí, así es. Hay cosas que a unos les parecen buenas y a otros malas, ¿no es cierto? Lo es, respondió Aminias con gravedad. Pero, entonces, puede haber algunos actos que llevemos a cabo los humanos que a unos dioses les parezcan impíos y a otros piadosos. Eso me llena de confusión, ¿acaso hay acciones que puedan ser al mismo tiempo piadosas e impías? Se alzó un rumor entre los soldados. En el rostro de Aminias había desaparecido la cordialidad. No, Sócrates, no las hay. En ese caso, es preciso que comencemos de nuevo a indagar qué es la piedad. No dudo que tú lo sabes mejor que nadie, así que te ruego que hagas un esfuerzo por aclarármelo, mi querido Aminias. Así lo haré en otra ocasión, ahora debo reunirme con los generales. Te saludo, Sócrates. Aminias inclinó rápidamente la cabeza hacia los numerosos soldados que los rodeaban y se marchó haciendo ondear su túnica colorida. Algunos hombres miraron con disgusto a Sócrates y siguieron al adivino. Íleo, uno de los soldados veteranos de Potidea, se acercó con un gesto divertido en su rostro ojeroso. Yo diría que acabas de causar un buen perjuicio al bolsillo de Aminias. Sócrates respondió sin apartar la mirada de la espalda del adivino. Hubiera preferido que fuese capaz de demostrar que es un experto en aquello en que asegura serlo, pero parece que sus afirmaciones contienen más atractivo que sabiduría. Varios soldados se estaban congregando a su alrededor. ¿Eres capaz de interpretar los signos de los dioses? 104. Sócrates, ¿puedes decirme cuándo regresaré a Atenas? Te pagaré sí. Sócrates levantó las manos para detener el torrente de preguntas. Yo no soy un adivino, ni un sabio. No puedo mostraros la voluntad de los dioses ni ofreceros magníficas respuestas. Ya sabéis que me gusta conversar y reflexionar con quien quiera hacerlo, si poseo alguna habilidad, esta consiste en formular preguntas más que en encontrar respuestas. ¿De qué sirve preguntar, si no es para hallar la respuesta? Intervino con aspereza un hoplita de barba rojiza. Amigo mío, la mente de los hombres habita en un mundo de espejismos y tinieblas. No te será difícil encontrar a alguien que te prometa el sol y te cobre una fortuna por ello. El sol prometido no saldrá, pero las palabras que te entreguen a cambio de tu dinero tal vez consigan deslumbrarte. Mis preguntas tan solo son un farolillo que quizá logre indicarte en qué dirección avanzar entre las sombras, pero ni siquiera puedo decirte cuán largo es el camino, ni si llegarás a su término. ¿Y pretendes cobrarnos por eso? Que cobren los sabios, o los que afirmen serlo. Yo solo soy un filósofo que indaga, ¿por qué motivo iba a cobrar a mis compañeros de búsqueda? Los interrumpió una voz de mando a su espalda. Soldados. Se trataba de uno de los capitanes más jóvenes. Siempre daba las órdenes a gritos, y Sócrates se preguntó si lo haría para compensar su aspecto aniñado. Están llegando los trirremes de Atenas. Id al puerto para ayudar en las tareas de desembarco e instalación de las nuevas tropas. Obedecieron al capitán y se pusieron en marcha. Días atrás habían recibido la noticia de la llegada de un centenar de naves cargadas de hoplitas. Aquello parecía presagiar el fin del asedio, y el ambiente del campamento había mejorado mucho con la esperanza de regresar pronto a Atenas. Todo el mundo espera que con estas tropas Potidea caiga en cuestión de días, suspiró Sócrates. En total iban a llegar 4.000 hoplitas, los mismos que habían ido con Pericles a devastar las costas de Peloponeso mientras el ejército espartano asolaba la campiña ateniense. Los espartanos se habían ido del Ática tras causar grandes daños, en cambio, Pericles no había cumplido sus objetivos en el Peloponeso y había regresado a Atenas al enterarse de la epidemia de peste. Al llegar allí, decidió quedarse en la ciudad y enviar a Potidea las fuerzas que había llevado al Peloponeso, con la esperanza de lograr aquel año alguna gran victoria. Lo acusaban de haber hacinado a la población y que eso multiplicara la mortandad de la plaga de peste, necesitaba algún éxito notable para evitar que Cleón lo derrotara en la asamblea. Mientras recorrían el campamento, Sócrates observó en lo alto de los muros de Potidea a un anciano alto y delgado de largos cabellos blancos.
El espíritu de la ciudad. 105. Aquel hombre pasaba horas asomado entre las almenas, mirando hacia el campamento ateniense. Los soldados decían que se trataba del espíritu de Potidea, y que la ciudad no caería en manos de Atenas hasta que el anciano muriera. El anciano retiró de la superficie negra y áspera de la almena una mano que ya no era más que huesos y piel. Se la llevó a la cara y apartó los mechones blancos que el viento se empeñaba en poner delante de sus ojos. El mar se había llenado de barcos atenienses. Había intentado contarlos, pero su mente agotada había perdido la cuenta 2 veces y había desistido. En cualquier caso, eran más que los 70 que cercaban la ciudad por mar desde hacía 2 años. ¿Cuántos soldados transportará una armada tan numerosa? Imaginó miles de hoplitas frescos para el combate, nuevos generales hambrientos de gloria, quizá máquinas de asedio. Se acerca nuestro final. El campamento ateniense se extendía enfrente de los muros de Potidea, a un par de estadios de distancia. Podía ver la agitación que había despertado la inminente llegada de los refuerzos, oficiales dando instrucciones, soldados dirigiéndose hacia el puerto, sirvientes aguardando en la costa a que atracaran las primeras naves. Hasta su posición en las murallas ascendía el rumor excitado de los miles de atenienses que salían de la rutina y soñaban con regresar pronto a casa. Regresar a casa. Aquellos hombres tenían una ciudad a la que regresar. Él ya estaba en la suya. Recorrió el campamento de los atenienses con la mirada. Un grupo de soldados enemigos había estado congregado cerca de las murallas, un poco más allá del alcance de las flechas. Ahora se dirigían al puerto, y vio que estaba mirando en su dirección el hombre al que los demás habían estado escuchando. Se desentendió de aquellos soldados y giró la cabeza hacia el puerto. Acababan de amarrar los primeros trirremes y estaban colocando las planchas de desembarque. 4 marineros descendieron de una de las naves con un bulto envuelto en tela. El anciano se dio cuenta de que se trataba de un cadáver. Su rostro pergaminado no llegó a alterarse, pero se alegró de que hubiera muerto un ateniense. El estómago se le retorció de hambre y estuvo un momento sin respirar. Sabía que su hija le esperaba para comer, pero no quería ir. Del trirreme bajaron más marineros cargados con bultos similares al primero. Contó 7 cadáveres. 7 muertos en una ruta de apenas una semana. La única explicación que se le ocurría era que durante la travesía se hubiese declarado una epidemia, y pidió a los dioses que se extendiera por el campamento ateniense hasta matar a todos los soldados. Los hombres de tierra colaboraron en el desembarco cargando los cadáveres en carros. Un rato después eran decenas los barcos de los que descendían cadáveres envueltos en telas, así como marineros y hoplitas enfermos. Eran muchos más, ¿no? 106. Obstante, los que estaban sanos, y el anciano supuso que antes de un mes Potidea habría caído. Pensó en su hija y en su nieto y cerró los ojos. Nos queda poco tiempo juntos. Volvió a retirarse el pelo de la cara y bajó los escalones de piedra. Las piernas le temblaban, pero las tenía tan delgadas que ya era un milagro que lo sostuviesen. Al llegar al suelo arrugó la nariz. Cuando descendía de las murallas el olor a excrementos y cadáveres pudriéndose siempre parecía más fuerte, pero se acostumbraba enseguida y cada vez había menos cadáveres. Caminó despacio, apoyándose en las paredes de las casas. Su yerno había muerto en los primeros días de combate, cuando estuvieron a punto de expulsar al ejército ateniense gracias a la ayuda de las tropas de Corinto. Lo habríamos conseguido si Esparta nos hubiera ayudado como prometió. Solo Corinto había enviado hombres que al ser derrotados en el campo de batalla se habían refugiado tras las murallas de Potidea, contribuyendo a que en poco tiempo se agotaran las provisiones. Después se acabaron los perros, las ratas. Hasta las gaviotas habían aprendido que no debían posarse en los muros de la ciudad. Se detuvo frente a la puerta de su casa y abrió la puerta. El olor a carne asada le provocó una arcada. Tragó la bilis, cruzó el patio interior y entró en la cocina. Su hija y su nieto de 5 años estaban sentados en el suelo, cogiendo de una bandeja tiras finas de carne churruscada. Hola, abuelo. Hola, pequeño. Se inclinó con dificultad para besar la frente del niño y cruzó una mirada con su hija. No sabía si ibas a venir y hemos comenzado. Asintió, mirando la carne, preguntándose a quién pertenecería. ¿Por qué no comes, abuelo? Sonrió a su nieto. Estaba delgado, pero en sus ojos aleteaba tanta vida que le dolió. Se sentó a su lado y cogió un trozo de carne de la bandeja. Había tal cantidad que casi era un banquete. Contempló el trozo de carne rosada, humeando entre sus dedos. Al otro lado de las murallas, un segundo ejército había llegado para tomar la ciudad. Probablemente sería un acto de misericordia sacar la espada, quitarle la vida a su nieto y a su hija y luego dejarse caer sobre la hoja afilada. Notó la mirada atenta de su nieto, tratando de averiguar en qué estaba pensando. Se metió en la boca el trozo de carne humana y masticó. 107. Sócrates, padre del racionalismo. El racionalismo es la corriente filosófica que considera que la razón es la única fuente segura de conocimiento. La corriente que se le opone es el empirismo, que estima que los únicos conocimientos válidos son los que nos proporcionan los sentidos.
Para el racionalismo es fundamental la distinción entre el conocimiento verdadero, aquel que se alcanza mediante un proceso de razonamiento que respete las reglas de la lógica, y las simples opiniones o creencias. René Descartes, en el siglo XVII, creó el primer sistema racionalista de los tiempos modernos. Sin embargo, 2 milenios antes, Sócrates sorprendió a sus contemporáneos utilizando para debatir con ellos un método en el que se encuentran las semillas de los procedimientos racionalistas, hasta el punto de que podemos considerar a Sócrates el padre del racionalismo. Aristóteles señaló con acierto que las dos mayores aportaciones de Sócrates a la filosofía fueron el argumento inductivo, por el que se intenta alcanzar una ley o concepto general a partir de casos particulares, y las definiciones universales. Sócrates solía buscar definiciones de términos como belleza, justicia o piedad que recogieran la esencia de cada concepto, más allá de los ejemplos que pudieran enunciarse o de las personas que los definieran. Una de las técnicas que más utilizaba era un tipo de ironía que hoy conocemos como ironía socrática. Con ella, adoptaba una postura de ignorancia e interrogaba a quienes afirmaban poseer conocimientos irrebatibles, encadenando una serie de preguntas y refutaciones que terminaban demostrando la invalidez de las afirmaciones de sus interlocutores. Otra técnica complementaria a la anterior era la mayéutica, el arte de dar a luz, mediante la cual guiaba a sus discípulos con una serie de preguntas cuyas respuestas conducían a alguna conclusión o conocimiento verdadero. De este modo, la ironía socrática servía para demostrar la ignorancia de quienes pretendían ser sabios, y la mayéutica servía para que quienes se consideraban ignorantes alcanzaran el conocimiento mediante conclusiones propias. Enciclopedia Universal, Socramo Physis, 1931. 108. Capítulo 18. Atenas, noviembre de 430 a.C. En Atenas murieron miles de personas antes de que la peste remitiera. La plaga no se atenuó hasta que se retiró el ejército enemigo, abrieron las puertas de las murallas y decenas de miles de refugiados abandonaron la ciudad como una riada humana. Como tantos atenienses, Eurímaco había temido durante las semanas de asedio que sus síntomas de debilidad física estuvieran causados por la peste, pero descubrió con alivio que solo estaba extenuado por la tensión y las noches sin dormir. Después de que se fueran las tropas peloponesias, Atenas inició negociaciones con Esparta. Los meses transcurrieron y al comienzo del invierno aún no habían obtenido ningún resultado. Eurímaco temía que la situación no se desbloqueara, y que cuando regresara el buen tiempo los espartanos los invadieran por tercer año consecutivo. Ahora somos demasiado débiles. Tenemos que alcanzar un acuerdo de paz como sea. Papá, ¿en qué piensas? Eurímaco miró a Perseo, tratando de alejar los pensamientos que lo inquietaban. Perdona, hijo, me he distraído. Se encontraban en el patio de su vivienda, sentados frente a un soporte de madera en el que había colocado una pequeña vasija de arcilla. Sonrió y se inclinó sobre la vasija. Fíjate bien. Perseo abrió mucho los ojos. Eurímaco sujetó la pieza con cuidado por el borde superior, mojó un pincel dentro de un cuenco y lo acercó a la superficie de arcilla rojiza. De repente sonaron unos golpes rápidos en la puerta de la calle. Perseo y Eurímaco se miraron y luego este hizo un gesto hacia Ismenias, que acababa de aparecer desde el interior de la vivienda. Mira quién es. Ismenias pasó entre ellos y el horno de cerámica y entreabrió la puerta. Déjame pasar, Ismenias. Querefonte entró en el patio y se acercó agitado. Supongo que no has oído las noticias. Se ha convocado una asamblea extraordinaria, para 2 horas antes de la puesta de sol. Eurímaco apartó la mano de la vasija. Igual que en otras ocasiones, le pareció que Querefonte evitaba mirar a Perseo. ¿Qué ha ocurrido? Una embajada de Esparta se dirigía a Persia para pedir ayuda al gran rey. Por Zeus, ¿te lo puedes creer? No han dudado en intentar unirse a Persia, el mayor. 109. Enemigo de los griegos a lo largo de los siglos. Querefonte resopló indignado. Pero los hemos detenido en Tracia, antes de que cruzaran el Egeo. Los están interrogando y los llevarán a la asamblea de esta tarde. Bien, Eurímaco miró el pincel que todavía sostenía y de nuevo a Querefonte. Quedan unas horas. ¿Nos encontramos en el ágora un rato antes de la asamblea? De acuerdo. Voy a seguir avisando. Salió por la puerta tan apresurado como había entrado. Ismenia cerró tras él y se fue a la cocina. Perseo había estado escuchando con la boca entreabierta y ahora advirtió que el pincel temblaba un poco en la mano de su padre. ¿Qué ocurre, papá? Nada, hijo. Se esforzó en aparentar tranquilidad mientras sostenía la mirada atenta de Perseo. Ya tiene 7 años, sabe lo que es la guerra. Bajó la mirada y dejó el pincel en el cuenco. Me preocupa lo que pase en la asamblea de esta tarde. La gente está muy alterada y puede que esos hombres, los espartanos que hemos detenido, no tengan un juicio justo. Perseo lo escuchaba sin parpadear. Si se responde a la violencia con violencia, la guerra no se detendrá nunca. Y los dioses pueden enfurecerse si no actuamos con justicia. Señaló la vasija. Ya te contaré lo que ocurra en la asamblea, vamos a seguir con nuestro trabajo.
Cogió de nuevo el pincel, apoyó dos dedos en el borde del vaso y, con los ojos entornados, comenzó a dibujar el contorno de una figura. Todo lo que pinte con esto se transformará en el horno en un esmalte negro. Realizó unas líneas en silencio. Perseo advirtió fascinado que en la superficie curva surgía una figura de mujer. Lo más importante es la proporción, y hay que tener en cuenta la curvatura de la vasija, tanto hacia los lados como de arriba a abajo. En este vaso tan pequeño no puedo dibujar una figura reclinada, o para verla entera tendrías que girarlo. ¿Te das cuenta? Perseo imaginó sobre la vasija la sirena que también le salía en la tablilla de cera y comprendió lo que le decía. Eurímaco humedeció el pincel en el cuenco y dibujó en la boca de la mujer una ulos, la flauta doble de sonido penetrante. Ya tenemos la silueta. Voy a dibujarle el cabello, unos pendientes, y ahora, trazó una pequeña curva en el rostro de la mujer y pareció que estaba hinchando los carrillos al tocar el aulós. Estos detalles son los que dotan de expresión y volumen a las pinturas. Si eres capaz de dominar esta técnica, podrás trasladar a las vasijas lo que tengas en la cabeza y pasarás de ser solo un pintor a ser un pintor demandado. Otras dos pequeñas curvas en los tobillos y las rodillas llenaron de vida las piernas de la mujer. Parece fácil cuando lo haces tú, papá, pero yo no puedo. Pero podrás. Dibujas mejor que yo a tu edad. Solo tienes que practicar y contar. 110. Con alguien que te enseñe. Le guiñó un ojo y Perseo sonrió. ¿Me vas a dejar pintar una vasija? El siguiente vaso que haga lo pintarás tú. ¿Qué te parece? Perseo asintió rápidamente, abrumado de satisfacción. Eurímaco volvió a mojar el pincel y delineó los brazos de la flautista. Luego realizó varias líneas curvas para representar los pliegues de una túnica ajustada. ¿Le ponemos una corona de olivo para que esté más guapa? Perseo se rió y Eurímaco tomó un pincel de otro cuenco. Contenía una solución que en el horno se volvería roja. Dio varios toques sobre el cabello de la mujer hasta completar la corona. Y ahora, una pulsera blanca. Tomó el pincel de un tercer cuenco y habló mientras realizaba varios puntitos alrededor de las muñecas de la mujer. También tienes que aprender a hacer las disoluciones con las que obtener los distintos colores. ¿Se pueden conseguir todos los colores? ¿Todavía no has cogido un pincel y ya quieres dibujar el arco iris? Rió Eurímaco. Me gustan los colores. Perseo lo miró con sus grandes ojos colmados de inocencia. En el mundo hay muchos colores. Se pueden conseguir casi todos, pero en las cerámicas quedan mejor los diseños sencillos. Señaló el vaso de arcilla. Algunos de mis clientes prefieren que ni siquiera incluya detalles en blanco. Pero en los cuadros se usan más colores. Es cierto, en los cuadros sí. Se encogió de hombros. Y también en las esculturas, pero en las vasijas normalmente no. Cuando sea mayor, haré unas vasijas con muchos colores y todo el mundo querrá comprármelas. Por Hermés, qué chico tan ambicioso. Me parece muy bien, pero será mejor que vayamos paso a paso. Cogió un pincel más grueso y lo mojó en el primer cuenco, el de la disolución que el calor convertiría en un esmalte vidriado de color negro. Ahora hay que pintar con mucho cuidado alrededor de la figura. Recorrió el contorno de la flautista con pinceladas lentas y luego extendió la disolución con mayor rapidez. Por último, tomó un pincel más ancho y comenzó a untar el resto del vaso. Papá, ¿sí? ¿Me llevas luego a la Acrópolis a ver los cuadros? Pero si ya te lo sabes de memoria. Dio las últimas pinceladas. Ya está. Con este ya podemos encender el horno. Se volvió hacia Perseo. De acuerdo, iremos un rato a la pinacoteca. Bien. Muchas gracias, papá. Eurímaco entró en la sala que utilizaba como taller. Icario, su ayudante desde hacía 3 años, estaba haciendo girar el torno con un pie al tiempo que moldeaba un 111. Vaso sencillo. Era incapaz de tornear un ánfora, pero controlaba perfectamente el proceso de cocción en el horno de Eurímaco, lo que lo convertía en un ayudante valioso. Icario, ya he terminado de pintar el vaso, lo he dejado secándose en el patio. Cuando termines con eso, lo metes en el horno con los demás y lo enciendes. Esta tarde iré a una asamblea. El padre de Icario no era ateniense, por lo que él no tenía la ciudadanía y no podía asistir. Cuando regrese me ocuparé de la última parte de la cocción. Salió de nuevo al patio y miró al cielo despejado. Los días estaban siendo más cálidos y secos de lo habitual a esas alturas del año, lo que hacía que las vasijas se secaran antes y le estaba permitiendo producir más de lo que había estimado. Perseo estaba subido al escalón que había en la entrada del horno, asomado al interior. La puerta de la cámara de cocción era más alta que él. ¿Qué haces, Perseo? El pequeño sacó la cabeza. ¿Por qué no se queman las vasijas? Ven, que te lo explico. Perseo bajó de un salto y se colocó junto a Eurímaco. Si el fuego tocara las vasijas, o la temperatura subiera demasiado, se quebrarían. Señaló una pequeña puerta en un lateral del horno, por debajo del nivel del suelo. Se había excavado una pequeña rampa para acceder a ella. Ya has visto que ahí es donde se mete la leña.
Es importante saber cuánta hay que meter y cuándo reponerla, y eso depende de cada horno. Este es muy bueno, lo construyó mi abuelo, y mi padre, es decir, tu abuelo, le ayudó a repararlo después de que los persas saquearan Atenas. Eurímaco se quedó callado y su sonrisa se disolvió poco a poco. El horno había funcionado de forma ininterrumpida durante varias décadas hasta que una crisis económica y probablemente su mala gestión habían hecho que tuviera que cerrarlo para irse un año a Argos con su esposa. Lo siento, Altea. En el semblante infantil de Perseo apareció una sombra de tristeza y Eurímaco se apresuró a continuar. Como te decía, es importante la temperatura, pero también hay que jugar con la cantidad de humo y aire limpio. En la primera parte de la cocción, la tapa de arriba del horno se mantiene abierta, el aire circula con rapidez haciendo que la madera se queme deprisa y las vasijas adquieren un tono rojizo oscuro. Después cerramos la tapa y añadimos leña verde. Baja un poco la temperatura y el humo impregna los barnices de las vasijas, que se vuelven negras. Por último, se vuelve a abrir la tapa y cada barniz adquiere su color definitivo. Perseo frunció el ceño. Me parece muy difícil. 112. Bueno, es cuestión de conocer bien la técnica, tener un buen horno y practicar mucho. Es más difícil moldear bien las vasijas grandes, y más todavía dibujar en ellas pinturas que dejen a la gente boquiabierta. Tú tienes el don de la pintura, pero es importante que aprendas a moldear y a coser. La mayoría de los alfareros no saben dibujar y contratan a pintores para sus vasijas. Son tareas que requieren habilidades muy diferentes y lo habitual es especializarse en una de ellas. Pero yo solo quiero pintar. Puedo contratar a alguien para que haga las vasijas y yo las pinto. Ay, Perseo, más vale que aprendas un oficio que te sirva para toda la vida. Para pintar hay que forzar demasiado la vista, es difícil que puedas seguir haciéndolo con más de 40 años. El pequeño no respondió, pero le parecía tan lejano tener 40 años como 400. Aquí ya hemos terminado, dijo Eurímaco, ¿vamos a la Acrópolis? Perseo pasó corriendo junto a la vasija de la flautista y abrió la puerta de la calle. Sócrates salió al pequeño patio de su vivienda y contempló con satisfacción el cielo despejado de nubes. Había regresado de Potidea hacía un mes, en un reemplazo de tropas, junto con Alcibíades y algunos centenares de soldados que también habían pasado más de 2 años en aquella campaña. Se disponía a salir de su casa para ir al ágora cuando apareció Crefonte, con las novedades. Sócrates se alegraba de que hubieran evitado que la embajada espartana llegara a Persia, pero lamentó que fuesen a llevar a la asamblea a aquellos embajadores. Ah, Crefonte, el pueblo quiere venganza, un deseo que casi nunca es bueno satisfacer. Sus cejas descendieron en un gesto de preocupación. Y menos aún en nuestras circunstancias actuales. Su amigo se quedó mirándolo de un modo que él conocía muy bien. ¿Quieres decirme algo más? Sócrates suspiró, temiéndose de qué se trataba. Crefonte esbozó una sonrisa triste y asintió. Hacía mucho tiempo que no hablaban del tema, desde antes de que Sócrates se marchara a Potidea, pero desde su regreso no podía dejar de pensar en el oráculo de la muerte de su amigo. ¿No sería más razonable que se lo contáramos a Eurímaco? Lamentó que su voz sonara más desesperada que convincente. Sócrates lo miró en silencio unos segundos antes de responder con un tono tan afectuoso como firme. ¿No te parece que Eurímaco ya ha sufrido demasiado? Mataron a su mujer delante de él, y por no querer volver a casarse ha criado a Perseo con la única ayuda de una nodriza. Crefonte se retorció las manos buscando el modo de transmitir lo que para él resultaba tan evidente. Los ojos del pequeño poseían una claridad sobrenatural, no entendía que Sócrates dudara de que el oráculo se refiriera a Perseo. ¿Y cuántos más? 113. Fueran los allegados que conocieran el oráculo, incluyendo el propio padre de Perseo, mayor sería la probabilidad de que consiguieran evitar que se cumpliese. No, Crefonte, sentenció Sócrates. No quiero que Eurímaco tenga más preocupación sobre su hijo que la natural de un padre. Además, querido amigo, añadió con un tono más suave, no sabemos qué quería decir Apolo con sus palabras. Podemos estar seguros de que se refería a mí cuando afirmó que moriría de una muerte violenta, pero no conocemos la identidad de mi asesino. Por otra parte, debes juzgar a un hombre por sus actos, no por lo que puede llegar a hacer. Estemos pendientes de que Perseo se convierta en un hombre justo, le hizo un guiño, y yo trataré de que no considere que con justicia merezco un castigo. Crefonte apartó la mirada y se sumió en un silencio sombrío. Después se despidió diciendo que iba a avisar a Eurípides de la asamblea que se celebraría aquella tarde. Cuando salió de la casa de Sócrates, éste se quedó mirando la puerta cerrada. Se daba cuenta de que su amigo no volvería a hablarle del oráculo en mucho tiempo, pero también de que en su interior escondía algo que no quería compartir con él. 114. Capítulo 19. Atenas, noviembre de 430 a.C. Crefonte recorría a grandes zancadas el trayecto entre la casa de Sócrates y la de Eurípides. La mayoría de las personas con las que se cruzaba mantenía enardecidas conversaciones sobre la asamblea que tendría lugar en unas horas. Crefonte iba tan apresurado que algunos hombres se quedaban mirándolo, aunque él no se daba cuenta.
Lo único que ocupaba su mente era el secreto que una vez más le había ocultado a Sócrates y que lo reconcomía día tras día. No puedo limitarme a contárselo, tengo que mostrarle pruebas. Unos meses después de que Eurímaco regresara a Atenas, viudo y con un bebé recién nacido, Querefonte había viajado a Argos para averiguar si la historia que contaba era cierta. Eurímaco era su amigo, y se sentía muy mal haciendo preguntas en secreto sobre él y el pequeño Perseo, pero no creía que el oráculo y el nacimiento simultáneo del crío fueran una casualidad. Además, le resultaba extraño que Perseo tuviera unos ojos tan claros, cuando los de Eurímaco y Altea eran de un marrón muy oscuro. Cuando llegó a Argos se dedicó a pasear por el barrio de los ceramistas, observando la mercancía, hasta que localizó un taller con varias piezas similares al estilo ateniense de figuras rojas sobre fondo negro. «Son muy bonitas estas piezas», le dijo al hombre sentado junto al mostrador. «Yo soy de Atenas, y no las distinguiría de las que se hacen allí». El comerciante se puso de pie, sonriendo con orgullo. «Las hace mi hijo, que aprendió con uno de los mejores ceramistas de Atenas». Querefonte cogió una copa, fina y ligera, y procuró que su siguiente pregunta sonara casual. ¿No se trataría de Eurímaco? Así es. ¿Lo conoces? Sí, somos amigos desde hace muchos años, respondió evitando dar su nombre. Sabía que había pasado un tiempo en un taller de Argos, y al ver estas cerámicas me he imaginado que había sido aquí. Estuvo un año con nosotros. La alegría de Pisandro se transformó en pesadumbre. Una lástima lo que le ocurrió a su esposa. Altea era una joven encantadora. Se quedó un momento ensimismado. ¿Eurímaco y su hijo están bien? Él ha vuelto a abrir su taller de cerámica y tiene bastantes clientes. Y el pequeño está creciendo rápido. Se rascó la nariz chafada mientras hacía una pausa. ¿Llegaste a ver al hijo de Eurímaco? ¿Había nacido antes de que salieran de Argos? Pisandro frunció el ceño. 115. No. Altea debió de tener el bebé en el camino a Tegea, antes de llegar a una posada que haya mitad de trayecto. Salió de aquí embarazada, y a la mañana siguiente Eurímaco llegó a la posada herido y con el bebé recién nacido. Imagino que Altea se puso de parto en el camino y los salteadores aprovecharon que estaban haciendo el niño para atacarlos. Meneó la cabeza con los labios apretados. Espero que las almas de esos miserables sufran eternamente en el Tártaro. ¿Eurímaco volvió aquí después del ataque? No, y ciertamente no entiendo por qué no lo hizo, estando herido. Se encogió de hombros. Supongo que quería regresar a Atenas cuanto antes. Claro, después de una experiencia tan terrible, Querefonte se sentía fatal por lo que estaba haciendo, pero ahora ya no iba a detenerse. ¿Qué hizo Eurímaco con el cadáver de Altea? No lo llevó a Atenas, y como todo aquello le resulta muy doloroso no he querido preguntarle. Pisandro se quedó pensativo. No lo sé, imagino que lo enterraría cerca de donde los atacaron. Tampoco podía demorarse mucho con un niño recién nacido. Unos días después de irse me envió un mensaje, pero era bastante escueto y no mencionaba qué había hecho con su esposa. Nadie puede saberlo excepto él, porque mi esclavo de confianza, que los acompañaba en el viaje, también murió en el ataque. Quizás se lo dijo a alguien cuando llegó a la posada, o igual allí encontró algún hombre que le ayudara a enterrarla. Querefonte asintió reflexivo y cogió otra pieza. Mientras la examinaba con simulado interés, decidió que al día siguiente iría a esa posada. En Atenas, el edificio de la cárcel estaba a mitad de camino entre el ágora y la colina de la Pnix, donde esa tarde comenzaría la asamblea. Los 6 prisioneros que habían formado la embajada espartana compartían una misma celda. Sus túnicas estaban rotas y todos tenían moratones y heridas abiertas. Aguardaban en silencio, sentados en el suelo con grilletes en los tobillos. Los 6 levantaron la vista al oír pasos que se acercaban. Cuando vieron de quién se trataba, bajaron la mirada. Es la hora de la visita. El capitán encargado de su custodia esperó sonriente mientras un guardia abría la cerradura. Era un hombre de unos 40 años, con los ojos pequeños y el cuerpo tan peludo que parecía un jabalí. Por la mejilla derecha le bajaba una cicatriz profunda que le partía en dos la barba. Varios soldados entraron con él y comenzaron a unir los grilletes de los prisioneros con una cadena. Embajadores, ya quedan pocas horas para que os presentéis ante el pueblo de Atenas. El capitán empezó a pasear delante de los prisioneros, que mantenían la cabeza agachada. No solo es un gran honor para vosotros, sino que comprobaréis que los atenienses somos los hombres más justos. Se detuvo junto a uno de los prisioneros y le dio una patada en la cara. La pesada bota de cuero le rompió la nariz y el hombre se tapó el rostro con un gruñido de dolor. Parece que esta visita se os va a hacer larga. El capitán soltó una risita desagradable. Tranquilos, me han pedido que podáis presentaros ante la asamblea caminando. Se detuvo ante otro prisionero. Aunque para eso basta con que no os rompa las piernas.